Bienvenidos a Conversación, un espacio donde podemos ser lo que somos y no lo que los demás quieren que seamos. Ahora sí que se me va cómo va todo, compadre. Están mis compadres ahora de viaje, vienen para acá ya, están en gira, yo me quedé aquí. Ya les contaré por qué en un par de episodios más, pero por lo pronto estoy aquí con un gran amigo que me da muchísimo gusto ya tenerlo aquí. Ahorita platicaremos de eso, pero nos conocemos desde hace más de 20 años. Y sin más, voy a presentar a mi amigo, porque hoy nos acompaña un experto en robótica. Hablamos de hardware, control, modelaje computacional y también de inteligencia artificial entre sus áreas de expertise. Es director de 2 carreras en el TEC de Monterrey, Ingeniería en Robótica y Sistemas Digitales y Electrónica. Realizó su doctorado en Navegación y Persecución Aérea en Brown University. Hoy está con nosotros el doctor Alberto Ortoni. Con madre, Gracias por tenerme aquí, bandido. güey, qué chingón que ya te he mencionado aquí varias veces, pues cómo no, güey, si somos amigos de hace tantos años, güey. Tenemos grupo de WhatsApp que no voy a decir cómo se llama en este momento. Por favor. Sí. Pero me da muchísimo gusto tenerte aquí el día de hoy, que hablaremos un poco de robots, un poco cómo nos conocimos, un poco de Brown, que me interesa Sí, mucho por que hablemos de favor. esa parte. Sí. Y pues también ahí metí un poquillo de temas que me gustaría que habláramos al final, de un poquillo de ciencia ficción. Bueno, Porque yo leí Julio Verne gracias a ti, güey. Entonces me cambió, sí, hablaremos de me Verne, cambió. de Asimov y más. Pero si gustas, arranquemos por lo primero, güey. Nos conocimos en la lejana secundaria, güey. Cuando eras bully, güey. No, yo nunca fui bully. En Es el bilingüe La Silla, pues Sí. aquí en corto, en el sur de Monterrey. Estaba pensando ahorita en qué año fue, en el 2000, yo creo, ¿1 más o menos? Más o menos, 2002, creo que fue. ¿2002? 2002 a 2004. Sí. Ya sentí raro el otro día que escuché a alguien en Twitter decir, no, hombre, güey, pues si yo nací el siglo pasado. Y yo, güey, yo también. Pues claro. Yo nací en los 80, güey. Sí, justo, ¿no? Pero sí. Y me decían chavo ruco. Y yo decía, es que chavo no, güey. No, ya no va ruco, güey. O sea, que yo no estoy pretendiendo de que. Sí, yo creo Nada, que ya nada no soy que ver. chavo rico, ya pasé a los No, ruco. no, güey, pero está bien padre. Yo estoy, mira, yo le decía, cumplí años hace poquito, hace un par de semanas, el 12 de noviembre, Sí, día del cartero. Día del Cartero, y varios estudiantes ahí se acercaron conmigo. Y Qué chido. me salió me trajeron un pastelito, ¿no? Y me salió decirles, la mera neta, yo siento que sí estoy en el prime, yo estoy en mi prime, ¿no? Los siguientes 15 años sí son mi prime y siento que al mismo tiempo soy señor y al mismo tiempo, pues te das cuenta de todo lo que has construido desde antes y como quiera me Claro. siento. Es una edad también como todas. Cada una tiene sus características, sus trade-offs, sus parte positiva y negativa, pero estar ya terminando casi de cruzar los 30 en mi caso, me gusta mucho que siento que hay mucho rango. Mm. O sea que, obviamente, yo sé que cuando hablo de 18 años no me ven como, oh, vaya, eso sí sería lo chavorruco, pensar de que, somos... Sí. No, Estamos iguales, no. Entiendo que no, pero creo que sí podemos tener una vía de comunicación para abajo, pero también para arriba, güey. Y eso me gusta mucho. Justo, y a lo largo de mi carrera, y ahorita hablaremos de eso, yo creo que eso fue muy, muy esencial para mí, tener amistades más grandes que yo, mucho En mi más caso jóvenes que también. yo, en términos profesionales y que se pues, desenvuelve una amistad como quiera y eso te pone mucho más en perspectiva, te hace madurar más firmemente. Pues. ¿Te acuerdas cuándo elegiste qué carrera estudiar? Qué interesante, fíjate. Yo estudié mecatrónica en la UDEM. Sí, que me Sí. estaba acordando, estaba pensando hoy, güey, que cuando nosotros estábamos por entrar a la Sí. carrera, mecatrónica te la vendían. Es la carrera del futuro. Es la Es la carrera carrera que del los futuro. güeyes más... no, pero tienes que ser bien inteligente, si no, no entres. O sea, Sí. esa era la promesa, ¿no? Tenía como que sí, pues este eje de nueva tecnología, yo creo, ¿no? Y ya no Y son mecánicos. ya no son mecánicos, ahora son Son mecatrónicos. mecatrónicos, que es una palabra que parece que aparte nomás era mexicana casi. Era Sí. como que para Estados Unidos, para los anglosajones, como que nunca pasó este trend. Se fueron directo a robótica. No, aparte sí, se fueron directo a robótica. Aparte, bueno, en Estados Unidos y en otras partes, como que no le ponen nombres tan embellecidos a las carreras, ¿no? Tú te vas a universidades grandes y tienen 4, ¿no? Mechanical Engineering, Computer Science, pero no se andan así con nombres más específicos, eso es más como que acá. Y mecatrónica, pues era una palabra aparte muy futurista. Sí, en ese momento era como... Yo me Sí. acuerdo, no sé si te tocaría en prepa, por ejemplo. A mí en prepa fue la primera vez que yo di clase de robótica. Mi maestro, que le mando un abrazo, era profesor de robótica y de kendo, güey. Entonces, para mí, era la persona más cool que existía en el planeta, güey. Súper admirable. O sea, Fuck, ok. Y aparte, la forma en que te calificaban era que al final era un torneo de robots, güey, que armadas con Lego Stormwind. Era como...
un momento que tenías que disfrutar medio en secreto, porque ya tenías en prepa como que ya sabías de que esto es ñoño, Torneos. pero sí me gusta un chico en Está bien secreto, padre. güey, pero sí quiero ganar el torneo. No, hombre, qué interesante. Fíjate, yo nunca tuve esas experiencias. O sea, me hubiera encantado tener eso. Yo creo que eso hubiera afianzado mucho más mi decisión por estudiar esto. Yo creo que más bien era bueno las mates, como muchas Ujú. de las personas que terminan estudiando ingeniería. Pues así me lo califiqué yo. Y creo que fue mi hermano, más bien, que me dijo, Órale. deberías estudiar mecatrónica. Ya. Sí, tu hermano psicólogo al final y te Sí, hizo ahí la ah, orientación vocacional, sí, entonces. vocacional. Wow. Es que aparte era yo la segunda generación del UDEM, la segunda o la tercera, creo que la segunda, ¿eh? Entonces, como que él ya había escuchado de carrera, como que se estaba moviendo eso y como que me vio el perfil. Y creo que estuvo muy atinado en realidad, ¿no? En cuanto al balance de tecnología, electrónica, física, mate. Güey, tú sí cumples aparte que es a lo que te dedicas. Sí, no, en realidad sí. Y ahora ya la mecatrónica es un poquito distinto. Ahorita la Sí. mecatrónica cambió un poquito su enfoque y ahora sale robótica, como Ah, dijiste, ¿no? y para contexto, cuando nosotros empezamos carrera, no existía la ingeniería en robótica, No, 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 no. todavía. No. Tú estás en proceso de graduarte, haces un intercambio a Corea, Ya, regresas, ya. y yo me acuerdo que antes de graduarte, ya me dijiste, ya no voy a ser tu amigo, güey. No, no, me dijiste, pero sí me dijiste, me voy a ir a Estados Unidos, a hacer mis prácticas. Y ese fue un proceso bien chido porque nunca se me olvida, güey, desde que me contaste Eh, a esa edad, hace 15 años más o menos que fue esto, que me dijiste cómo fue tu proceso de descubrir la empresa en la que te ibas a ir, güey. Sí, yo decía, fue un mira, yo para este entonces ya estaba trabajando aquí al mismo tiempo que Sí. estaba estudiando, ya había pasado a Corea, como que yo ya sentía, ya me había ido a África, o sea, como que yo sentía que ya había cumplido con mis, necesidades de hacer cosas locas. Y una amiga mía, Te fuiste a África y se le hacen los panorámicos de la UDEM. salí en los Sí, 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 panorámicos del UDEM y también. ni me pidieron permiso, o sea, pero que como cuando Pero dimos sí. las fotos ya, ¿no? Entonces Sí, 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 ahí sí. estaba en el calendario, Desde que pague sí. la inscripción ya. Sí, sí, ya estaba. Sí, en los Pero salías en los panorámicos. panorámicos, es Sí, cierto, aquí cierto, sí, de la ciudad. cierto. Y bueno, esta amiga como que me convenció, decirme: "¿Sabes qué? Vamos a hacer un último jalón, último semestre, queremos hacer robots". Aquí no había ninguna empresa de robótica, ahorita eso ya ha cambiado. En ese entonces, pues, no era muy factible hacer algo así como de alta tecnología, pues, aquí en la región, no tan fácil. Entonces, tal cual, nos metimos ahí, wikipediazo, cuáles son todas las empresas de robótica, que puedo encontrar, Google, y llegué con una lista de como, no sé, unas 100, 120 más o menos. Y literalmente le mandé correo a todas. Am, Debo tener el correo por ahí, seguramente está horrible, Sí, sí, sí. pésimamente redactado. Ah, Pero pues, al final funcionó, o sea, al final me contestaron 2 empresas de todas esas, y una con la cual tuve una entrevista y al final no procedió. Y otra que fue Vecna, la cual me dijeron, ¿estás buscando que te paguen? Y les dije: "Chin", pues ya cuando te preguntan eso, significa que no me vas a pagar, pero significa que no vas a pagar, entonces dije: "Vale la pena la oportunidad". Entonces así fue, pues fue mucho correo, ¿no? Y fue mucho trabajo de, pues, de piso y de tomar la decisión de sí. buscar masivamente. Pero muy loco también, y sobre todo estamos hablando muy de la época, Ya, pero decir, bueno, voy a mandar un, que ahora le llaman cold email, ¿no? Un sí, mail en frío, sí, donde no te conozco y nada más voy a como intentar presentarme ya. y ver si pega alguno y de que de repente, pum, ya estás en Boston, güey. Sí, fue muy súbito, en realidad me aceptaron, híjole, no me acuerdo muy bien de las fechas, pero habrá sido yo me fui en julio, habrá sido abril, más o menos, cuando me dieron ese sí. Y fue a arreglar todo e irme, o sea, en realidad no fue de la noche a la mañana, de cierta forma, o sea, fue muy rápido el cambio, sobre todo para lo que significaba. Jamás había salido de casa por tanto tiempo, bueno, en Corea supongo, pero este era algo diferente, ¿no? Porque ya era Es que en Corea como quiera tenías fecha de regreso. tenía fecha de regreso y también era parte de un programa educativo. Tú seguías en la Udemy inscrito, tú seguías llevando clases, Sí, como que sí estaba un esquema conocido, aunque estuvieras allá bajo una es cierto. universidad. Y acá sí es ya, pues, lanzarte a la vida, que si de por sí aquí está difícil, pues allá en un contexto que no conoces también, pues eso era algo complejo, ¿no? Mm, Sí. Te vas, literalmente estabas viviendo en Boston. ya, Decíamos Bostoni en ese Bostonio. momento en vez Sí, de Bostoni. duró un rato nada Sí, más, sí, sí, después ya pero no. yo sí Sí, lo voy a recuperar, lo voy a volver a poner, no, es cierto. Pero estabas allá y, bueno, regresas a graduarte aquí, de hecho, y luego te vuelves a ir. O sea, regresas, no sé, un par de semanas, ¿verdad? sí, no, regresé un par de semanas. Te vuelves a ir y te vas más o menos, digo, ya en total en Estados Unidos tuviste un poquito más de 10, pero en esa primera etapa en Vecna haces más o menos 6. 6, 6. Y ahí llegando, ¿cómo es tu experiencia?
como mexicano, y no quisiera caer en los clichés como que No. racismo, no racismo, pero sí, Mm, definitivamente, a ver, estás llegando como un ingeniero mexicano sí, a una liga que está fuerte. sí. Fíjate, o sea, la liga sí era muy fuerte, pero también tiene este aspecto en esas zonas de Estados Unidos, lo que, pues en Sí, Silicon Valley es más o el software, ¿no? Y acá en el East Coast de Estados Unidos, en New England, es donde estaban todas las empresas, siguen estando todas las empresas de robótica, sí, sí, ¿no? para que los que nos escuchen de Allende para abajo, güey. No, se creen, pero sí, estamos hablando de que Silicon Valley, donde está Facebook, donde están Sí, todas estas empresas de alta tecnología, están en está en California, que es California, del lado izquierdo, que es el lado que es mucho más liberal. justo. Y el lado derecho, que es donde cerquita de Nueva York, donde está Boston y todo, es el área más tradicional, más antigua de Estados Unidos. Sí, o sea, sigue siendo muy liberal políticamente en el Sí, espectro, de hecho pero los es donde dos, están las 13 colonias. Las 13 colonias son ahí. O sea, sí. Brown, donde estudié, ¿verdad? En ese contexto, y Harvard, que está ahí, es de Ujú. 1600, por ejemplo, ¿no? O Sí, sea, sí, son claro. lugares antiguísimos. Y en esos ambientes, en realidad, este tema racial, este tema de origen, no valía mucho, ¿No? ¿eh? No, o sea, en esos círculos, pues, como de alto Tienes performance, razón. Es que al final te estás yendo a una institución donde, pues al final, como es global, sí, es difícil, porque precisamente, pues, el cliché otra vez, pero el racismo se quita con la cultura. Y eran sí. lugares de alta cultura. Justo, Ujú. y si te vas a otras partes de Estados Unidos, ciertamente lo vivirás. En la frontera me tocó mucho. Sí. Bueno, no tanto en realidad, Ujú. pero, ciertamente en esos círculos y en el trabajo, absolutamente no. Ahí era, juzgado por capacidad de hacer cosas. Pregunta estúpida, Por pero favor. ¿llegaste a odiar la nieve o no? Porque es que aquí la amamos, porque no tenemos, güey. Porque no tenemos, fíjate, no. La nieve, y vaya que me tocó, Ujú. o sea, Sí, me habrá claro. tocado unos 2 metros de nieve, o sea, Sí, sí, así, sí, cosas locura. así, locuras. Lo difícil para mí es, la hora en la que se pone el sol. Ah, sí, sí. O sea, que 5 de la tarde ya O estás. 4, Sí. 3 de la tarde. Y ya sales y sales del jale y ya está oscuro y dices: "No, pues son las 4, Ujú. no, pues ya hay que irse a dormir". O sea, sí te pega así Sí, y la gente local, pues, ya ha vivido con eso toda la claro. vida, pero a los que llegamos de fuera sí le llaman, pues, el seasonal depression, Ujú. la depresión Sí. invierno en ese caso. Entras a Vecna. Ya, Vecna realmente, digo, se dedica, si literalmente entraste a una empresa que hace robots. ya, justo. En mi entendimiento, muchos de los contratos venían de corte militar, del ejército americano. No sé qué porcentaje, pero Mm, si entras como, pues, en una industria o puntualmente en una empresa mm, de alto nivel de performance, de alto nivel de estrés, de alto nivel de exigencia. sí. ¿Cómo es para ti también esta parte de, oye, güey, pues ahora sí ya estás suelto, entras ya y pues creo que muy rápido te vuelven ahí, pues, puesto senior, que Sí. le llaman, ¿no? O sea, Mm. ya, que ya no es el puesto de entrada, sino es el puesto de ahora sí ya estás en los madrazos. Fíjate, a mí siempre me gustó, pues, todos los, mm, ¿cómo podría decirle? Todos los retos y sobre todo, mira, te voy a platicar cuando recién llegué, yo le platicaba ahí a uno de mis colegas que se llama Bennett y le decía, no, pues mira todo lo que he hecho cuando estaba en la UDEM, pues esta competencia que gané y fui para acá. Y yo así como que muy orgulloso, no bragging, ¿verdad? Pero como que, pues Ujú. esto es lo que yo he logrado. Y como que se me queda viendo y me dice, qué padre, pero pues aquí eso, Ujú. es la barra más baja, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, eso es lo no refiriéndose a que yo era malo, sino el sentir de aquí en las grandes ligas. Sí, estás llegando a jugar fútbol profesional diciendo, oye, güey, yo la armo un chingo en el Uru, güey. Sí, ándale, De sí, que justo, o me sea, dieron un como que trofeo. y lo que sucedió para mí mucho, el motivante más grande fue, pues, trabajar con pura gente de ese nivel, pura gente Sí. A+. O sea, yo llegué y, pues, todos eran graduados del MIT, de máster, de doctorado, de Caltech, de Stanford, o sea, de las mejores universidades de Es que todo el mundo. aparte, justamente como lo dices ahorita, estabas en un área donde se concentran de las mejores universidades del Sí. mundo, no nomás de Estados Unidos. No, o sea, gente extremadamente preparada, con un perfil muy fuerte y al mismo tiempo con una manera de llevarse así muy, muy, muy tranqui. Y yo siento que eso es lo positivo, cuando juntas a ese tipo de personas, am, pues te retas a ti mismo a querer dar un poquito más, ¿no? Y yo siento que ese ambiente fue lo que causó en mí, pues para empezar, sentirme que estaba en el lugar adecuado Sí, y para secundar, tener un poquito más ambición y un poquito más, de seguridad en lo que quería, en qué tanto quería avanzar. Y, pues, ves al mismo tiempo, toda la gente trabaja y al mismo tiempo hace proyectos fuera
del jale, ¿no? Y tienes ahí a mi compa haciendo una bicicleta eléctrica y a otro compa haciendo una combi solar y pues todas esas Sí, cosas te motivan mucho como a seguir avanzando en este tema, ¿no? sí. Yo me acuerdo que tú Mm. también tenías de este tipo de proyectos. Ah, sí, sí, sí. Y aparte tenías tu blog, que no sé si todavía existe o No, no. espero que no. Pero estaba con él Sí, porque compartías también desde el snorkeling sí, hasta lo que estabas haciendo en investigación, hasta proyectos que tenías aparte, así eh. puntualmente que era un, no sé si llamarle, sí, hobby, pudiera ser. Pues sí, o sea, Ujú. hobby en el sentido, Estás usando am, tus herramientas profesionales, ajá, pero al final es un de que estoy construyendo ah, un pequeño robot que hace esto específico, ¿no? sí. Sí, no, en ese contexto, en el blog. O sea, construía, pues, en algún momento me entró, y ya hablaremos de biología, ¿verdad? Pero me entró mucho las ganas de entender cómo funcionaba el vuelo por aleteo. Me obsesioné mucho con los búhos, y quería yo, pues, replicar de alguna manera cómo Primero fue hacer. con los búhos, es verdad. Sí, Tenías un, sí. un prototipo de búho robot por ahí. Justo. Y era hacer ese proyectos, pero también ahorita decías snorkeling, más bien scuba y Scuba, perdón. climbing, Ujú, sí. pues, este mismo ambiente te das cuenta que, pues, ese performance también lo llegas cuando eres well-rounded, o sea, Ujú. cuando tienes. Te van a madrear por estar hablando en inglés, güey. ¿Verdad? Pero como nota, vivió muchísimo en Estados Unidos, tiene poquito aquí en México. Tengo 2 años aquí y tengo mucho tiempo en Estados Unidos y sí, siempre. No, no, pues normal, normal, güey. Pues, cómo Pero no. tú serás mi traductor. Pero, sí, o sea, como que tener pues, elementos de deporte, de buena comida, de salud en general, de lectura, pues, todo eso yo creo que lo aprendí allá. O sea, en realidad yo no leía. O Ujú. sea, Interesante, yo interesante. leí poquito, pues, Harry Potter y lo que quieras, ¿verdad? Pero en realidad la lectura seria la hice allá. Yo Sí. jamás había hecho ejercicio en mi vida, En tu más que depa básquet tenías juntos. pedazo para leer, ¿te acuerdas? O sea, Sí, tenías un estoy hablando de Boston todavía, ¿verdad? En esa sí. etapa. Ujú, Pero ujú. sí me acuerdo mucho y de hecho tienes razón, realmente no había hecho no había captado eso de que fue hasta más adelante de nuestra amistad donde ya empezamos a hablar de libros. Sí, No desde la niñez, como que justo. fue cuando nos conocimos. No, y el deporte igual, o sea, todo Sí, esto. sí. Tu oficina, esa empresa Vecna, Mm. también, no sé si es por ser de la industria de robots, pero las cosas que a mí me contabas en ese momento, a mí se me hacían que sentía este güey trabaja en un lugar tipo Google, vamos a decir, o Mm, lo que en ese momento yo me imaginaba que era Google, ¿no? ya. En el sentido de que hacían ejercicio en las mañanas, bueno, todos estos perks, todas estas que tuvieran, la típica que te imaginas así, de que tiene una mesa de ping pong, no puede ser, güey. Claro, o sea, teníamos mesa de ping pong, teníamos un masajista, Wow. de tiempo completo, entonces tú ibas ahí, estabas Sí. estresado, y te hacía masaje, Hacían en la teníamos mañana yoga. yoga, ¿verdad? Yep, Ujú. yoga Sí, había es en la verdad. mañana. Bueno, yo corría, había otro grupo Mm, de correr, también había yoga, siempre había comida en la cocina, y yo creo que era un ambiente, pues, muy proclive a estas personas que, pues era mucha gente muy, muy, muy preparada y que, pues, quería un ambiente más que buscar mucho dinero, yo creo que eran personas que buscaban, un problema muy interesante y una comunidad muy flexible en Justo te iba a términos. decir, me acuerdo también, Sí, tú fuiste la primera persona que yo escuché, de verdad, así alguien que yo sí. conociera, que tiene horario flexible en la oficina. Sí, 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 De sí, que sí, sí, tengo que ir sí. tantas horas a la semana, pero tú sabes a qué hora vas. No, las reglas en esta empresa, pues, eran muy, muy pocas, o sea, en términos de horas eran 40 horas a la semana y las podías hacer cuando tú quieras. Ujú. Literalmente. Ya después pusieron una política que tenías que estar ahí de Mínimo una 11 a hora. 2, ajá, Sí, como que sí. para juntas, para coordinar, Sí, pues pero sí. en realidad muy, muy flexible. En términos de vacaciones, yo inicié con 5 semanas de vacaciones, Ujú. por ejemplo. A esa edad, Sí. cállate, ¿no? Entonces, mucha Sí, sí, sí. flexibilidad, un ambiente muy dinámico, con muy poco overhead de una empresa grande. Al final era una empresa chica, o sea, menos de 500 personas, ¿no? Pero es Sí, una sí, todo filosofía, todo relativo, pero sí. relativo, ¿verdad? Pero más una flexibilidad de otorgarle a las personas en lugar de como tratar de apretarlas, ¿no? Mejor te dejo Sí, solo y a ver qué tanto haces. o eso también que, y bueno, yo hablo desde la industria creativa, que es la que conozco más, Ya, pero donde creo que aplica para lo técnico también, que pensar, no, las famosas, que no me gusta ese término, pero sí es muy ilustrativo, las horas nalga, ¿no? De que vente, te quiero ver aquí, y a chicotazos de que, ¿qué estás haciendo estas últimas 3 horas? De que no, güey. O sea, dame el objetivo por semana, y si lo hago en 5 minutos es mi bronca, ¿no? Pero dame chance de eso yo creo que mentalmente te libera, güey.
te libera o sea, no nada más estás ahí, estás desperdiciando esas horas, sino al mismo tiempo odias más a la empresa por Sí, forzarte a hacer cosas tontas, sin duda. te desentiendes. En cambio, acá en un esquema en donde mejor te pongo un reto muy chido por el cual te quieres levantar temprano a venir, am, pues lo que logra era eso, o sea, que mucha gente trabajaba de más. Yo trabajé mucho, en realidad, más bien la dificultad fue después, ya en mis 30, entender que lo más sano y de hecho lo más efectivo también era trabajar un poquito menos, ¿no? Pero Sí, te obsesionabas, ¿verdad? Porque había mucha tecnología, y era muy fácil verte completamente absorbido. No te lo exigían, ¿eh? Más bien era de sí, sí, uno. sí. Sí, pues al final, chingado, México no es para principiantes, güey. Como ese Sí, por entonces, sí. yo creo que llegas y dices, bueno, en lo que veo si traigo o no traigo, compenso con muchas horas poniéndolas de mi parte, ¿no? Por Bueno, lo al pronto. inicio ciertamente sí. Al inicio yo viendo que me habían aceptado en un lugar donde normalmente no me hubieran aceptado, Sí. pues sí trabajé muchísimo, muchísimo. ¿Ahí recuerdas algún proyecto puntual? Y sé que obviamente Mm, debe haber hasta NDAs de por medio y mil mm. cosas, pero algo que puedas contar de forma general, aunque no digas para qué empresa ni para, pero algún proyecto que dijeras, ay, cabrón, güey, ¿cómo estábamos haciendo esto? Y ha cambiado Mm. mucho en los últimos años, ¿verdad? Pues mira, en los primeros años yo Ujú. trabajé más en esta parte, como decías, de contratos militares y suena suena Sí, sí, muy, sí. ay, pero en realidad es más bien, muchas de las empresas en Estados Unidos de tecnología, pues obtienen como estos, incentivos económicos por parte del gobierno para avanzar la tecnología, porque todavía no pueden comercializar sus cosas, ¿no? Sí, Y ese dinero, pues, venía del budget de defensa. Ese es, sí, en sí, sí. realidad. No necesariamente como que estuviéramos construyendo armas ni nada. Sí, exacto. Y esos proyectos, pues, estaban basados yo trabajé mucho al inicio con muchas cosas hidráulicas, ¿no? Hidráulicas, pues, ves esta mano de chango, lo que quieras, retroexcavadora, pues, muchas máquinas que conocemos de construcción, por ejemplo, que se mueven usando eso, y la hidráulica, pues, tendrá, pues, milenaria, ¿no? La tecnología, en Sí, realidad. Am, mil no sé, pero sé por ahí. bueno, o Sí, sí. sea, sí, no en Sí, temas sí. de actuadores como ahorita, Ujú. ¿no? Pero, el entendimiento y las ecuaciones sí son milenarias, son casi, casi, ¿no? Ay, El quién sabe, güey. entendimiento de No cosas. El creo. entendimiento hidráulico, claro, A lo tienes ahí a mejor los romanos así haciendo sí, hidráulicas sí, de sí, pero dams y las cosas ecuaciones así. no creo que tengan 1000, güey. Eso sí. Quién sabe. Pues, quién sabe si no tengan 1000, posiblemente Sí, no. sí. Pero aquí el punto más es que, esa tecnología nunca se había llevado a los robots móviles, ¿no? Y eso es lo que nosotros estábamos haciendo. Sí, por ejemplo, me decías que ahorita algo que vemos comúnmente, la rumba, que llega y te mapea Sí, tu casa, ah. que seguramente empieza por algún contrato militar, quién sabe para qué empresa, ¿no? Claro, no, de hecho, pues, iRobot, nombrado, de hecho, por un libro de Asimov, Sí. que también estaba en Boston, una de las empresas también antiguas de robótica, ahí mismo, pues ellos, tenían robots para desarmar bombas, ¿verdad? Wow. Contratos militares de robots para entrar, y la mayoría eran sacrificiales, Sí, sí, ¿cómo sí. se dice? De Seguramente sí. sacrificio. Ujú. Am, Pero es que incluso Ujú, para la pericia mental y la presión que te va a requerir eso, sí, debe ser hasta más efectivo para el humano saber estoy a 1 kilómetro de lejos sí, de donde está la explosión, ¿verdad? O sea, seguramente lo vas a poder hacer mejor sí. que estar ahí y no saber si el siguiente segundo va a estar, el siguiente segundo va a estar, el siguiente segundo va a estar. No, 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 o sea, obviamente era una aplicación bastante adecuada, ¿no? Pero tampoco tan comercializable, ¿no? O sea, en Sí. realidad, pero la tecnología que uno desarrollaba, pues se la quedaba. Todo lo que nosotros hicimos en avance de hidráulico, de cómo mueves, Ah, está interesante eso. claro, o sea, Porque ya es mi como el IP es tecnología tuyo. para poder aplicar otras aplicaciones. Ya, o sea, el IP es tuyo, el robot al final se lo queda el gobierno. am, Hasta con madre Ujú. que. Y digo, va a estar no por accidente, sino con toda intención que la ley esté hecha así, para que de alguna forma ese presupuesto gubernamental está incentivando la industria entera. Es justo lo que estaban haciendo, o sea, ¿cómo hacemos para inyectarle dinero para que en algún momento se vuelvan, pues puedan comercializar sus robots y ya no estemos que nosotros dando dinero para hacer esto, ¿no? Por ahí también, mientras tú estás trabajando ahí, recuerdo que hay un cambio en la industria Sí. donde llega Jeff Bezos y más Mm. jugadores, pero como que de un solo golpe, haz de cuenta que llegan y ahora nos metimos de lleno, ¿no? Sí, yo siento que, fíjate, todo sucedió al mismo tiempo, habrían que sacar ahí unas notas para ver qué sucedió, qué llevó a qué, pero sí, ciertamente fue muy rápido. Yo creo que habrá sido ahí, no sé, del 14, 15, 16, más o menos, en esos años.
Y pues todas estas empresas se estaban dedicando a hacer robots, proyectos científicos muy divertidos. Eso es como lo Ujú. describía mi jefe, ¿no? O sea, académicos casi casi, ¿no? Hacíamos robots que hacían cosas maravillosas, pero que al final la aplicación pues se quedaba un poquito corta de ser comercial, mente viable. Y ciertas cosas que sucedieron es Google pone a una persona experta en robótica así muy arriba, no sé a qué nivel, y compran como 11 empresas de robótica Ujú. y todos en el gremio, pues eso es un número muy grande. Sí, claro. Sí, sí. Se No, y acercaron, llegas ofertando, ¿no? ya, Aparte de que, o sea, obviamente lo voy a decir de una forma en que no sé más que ellos, ¿verdad? Pero donde ni siquiera ha de haber un no, conocimiento muy asimétrico de que qué estoy comprando exactamente, güey. no, no se sabía. No, de Sobre todo cuando hecho, es como pago por ver, ¿no? De que una, otra, y de que algo de valor debe haber aquí. justo, yo creo que era como que vamos a Ujú. empezar este negocio y empecemos con 11 empresas y vamos a ver qué es lo que Sí. compramos y qué hacemos con eso. Al final Google no, pues ese esfuerzo no salió en adelante. Ujú. Am, Y, güey, nomás llegaron a hacerle no, am- de hecho, la al persona, tablero a hacerle así, güey. sí, no, y la persona que contrataron para esa Ujú, posición, creo que después ya se salió. Es un hombre muy famoso, no me acuerdo cómo se llama. ujú, Y Amazon compra esta empresa, creo que se llama Kiva. Mm, no, igual me equivoqué de nombre. Pero compra ujú. una empresa de robots Sí. precisamente para automatizar todo eso. Y es cuando empieza este flip muy grande. Y ya nosotros estábamos trabajando en warehouse logistics, así como cómo se mueve un paquete de Sí, de una punto A a bodega a punto otra. B. Ujú, sí. ¿Por qué? Porque pues las cajas son cuadradas y son cafés y los ambientes donde se mueven los paquetes son ambientes muy controlados. Entonces, como que una aplicación muy ideal para toda la tecnología y el estado del Pero tienes arte. razón que para un humano es bien difícil y para un robot es muy fácil. Pues era O algo muy sea, determinístico, pues, o sea, sí, algo muy, este paquete tiene que ir de aquí a allá y está llegando. Obviamente hay mucho, o sea, obviamente son lugares claro. también caóticos y lugares construidos de humanos para humanos. Am, algunos ya tenían, pues, décadas de existir, pero al mismo tiempo, pues era muchísimo más fácil eso a navegar autónomamente en la Sí, calle, claro. ¿no? Entonces todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero yo diría que la vasta mayoría de las empresas que están en ese momento por allá, pues se dedicaron a moverse, como Vecna lo hicimos, a moverse al movimiento de paquetes en Ujú, almacenes, ¿no? sí. Que ahorita, justamente si a nivel calle en delivery, Mm, fíjate que esos no me tocó verlos en San Francisco. Vi los carros mm, que ya se manejaban sí. solos, que para la gente que en el futuro vea esto van a decir, pinches viejillos, estaban diciendo, se manejan solos, güey. Así como que ya no Wow. andan a caballo, ¿verdad? O sea, pero ya he visto en video estos Sí, robots que no son antropomórficos, pero que sí tienen como patas ya, y están haciendo los deliveries, o sea, sí. básicamente. Sí, no, eso ya está iniciando y mucho es California tiene una particularidad que son muy, este, pues son muy abiertos a probar nuevas tecnologías. O Sí. sea, los primeros carros autónomos, bueno, ya en muchas otras ciudades no daban Es este parte del permiso. concepto de la ciudad, es el alta Ah, tecnología. entonces, Bueno, del estado. eso no lo llamaría tanto como una tecnología madura, es más bien están, pues, entrenando esos mismos robots en esos mismos escenarios para poder hacer eso Sí, muchísimo más fácil. sí. Y eventualmente, bueno, de hecho ya hay, aquí sí hablo con la ignorancia, pero sí recuerdo ya haber visto notas que a mí me sorprendió que pues ya hay legislaciones de que, a ver, güey, en esta ciudad si vas a volar un dron necesitas un permiso. Sí, Lo cual tiene más lógica sí, que lo que hacemos ahorita, que aquí es el viejo este, ¿no? En Nuevo León, de que pues, súbelo, vuélalo y se acabó, güey. Pero sí, realmente sí hay una invasión de la privacidad del espacio físico, incluso, claro. donde, y que puede ser muy peligroso también. No, los drones, fíjate, los drones existieron muchísimo antes de cualquier plataforma de estas Ujú, nuevas de robótica, humanoides, carros que se manejan solos, pero siempre fue pues había este componente de riesgo, en parte por las ujú. pilas, en parte por las hélices. Entonces nunca hubo esa adaptación de esa tecnología, yo creo. Como que se fue mucho por la parte fotográfica, ¿no? Los Sí, drones al final. pero bueno, a ver si no me meto en bronca aquí diciendo No, esto. adelante. Pero, por ejemplo, cuando se usan con fines, lo voy a decir de la forma más Sí, amigable posible, pues tú puedes tener una tecnología que tumba drones, ¿no? Le sí, quita la señal. Y ya, vi que lo que hacían, y me refiero a países de tercer mundo, fíjate sí. la solución, se me hizo bien Mm, loco, le ponían cable. Entonces, haz de cuenta que lo mandan con un cable ujú, y ya nomás y jalas el cable. sí, Pero dije, o sea, en vez de hacer una, de que tú tienes alta tecnología, yo hago una más, es de que no, lo superaron con baja tecnología, pero sí. con un ingenio perverso ahí de que, y muchas veces pasa, ¿no? Que la solución pues no es
no es irte más arriba, sino más a lo básico. Sí, claro, no, pues obviamente, y dije, es que el tema ahí de los drones sí está poniéndose, sobre todo ahorita, Sí, muchísimo güey. más intenso. Ya, pues plataformas muy miniatura, sobre todo con la inteligencia artificial ya es Ese tipo de drones me muy da más miedo, sencillo. güey, los Sí, que son del claro, tamaño de un mosquito. sí, claro. Y dices: "Uy". Ah. O sea, ahí sí te pica un mosquito dron y, pues, ya. Aunque esta tecnología, así diré, es muy reservada a círculos de mucho dinero. O sea, Sí, en claro, realmente, pero sí existe. pero cuando avanza la tecnología también recuerdo, por ejemplo, un divulgador científico, seguramente lo has escuchado, lo conoces, Juan Mm, Enríquez, de mm, Harvard, mexicano. mm, Y él, por ejemplo, ya estoy hablando de hace un chingo de esto, sí, ponía el caso de Óscar Pistorius. Imagínate los años, güey, donde estaba sí, hablando de esto. Que, como sabemos, el corredor sudafricano que no tenía las extremidades inferiores. Y te acuerdas que Pistorius calificó a las Olimpiadas. sí. O sea, Mm, tenía tiempos para calificar a las Olimpiadas, más bien, sí. y no calificó. O sea, era de que no, Ujú, tú vas en Paralímpicos. Y lo que decía Juan Enríquez es que los pies como los tiene Pistorius, que eran unas, pues es que sí, sí es un aparato tecnológico, sí. a fin de cuentas, aunque tenga o no tenga pilas, ¿no? Pasivamente, pero puede ser un Sí, mecanismo. pero es Ujú, un aparato tecnológico que ujú, decía, no para aquí, güey. ujú, Decía, esta tecnología va a seguir avanzando ya, y las piernas biológicas no. ujú. Entonces va a llegar un punto donde, ¿quieres correr más rápido? Pues haz de cuenta como si fuera Cyberpunk, ¿no? Como si fuera Pues como si fuera esta, ¿cómo se llama esta? La movie Gattaca, ¿no? O Gattaca. Sí, bueno, sea, no, Gattaca porque Gattaca es con genes, ¿no? pues con genes, sí, Pero sí. justo, pero Pero haz de cuenta sí Cyberpunk, de que quítame el sí. ojo y ponme Yep. el biónico y ahora sí puedo ver infrarrojo o Yo, más, ¿no? eso no está tan lejos. Sí, sí. Afortunadamente, eso no está tan lejos. Unos 10 años, vamos. Pues ya ahorita ya en realidad ya existe esa tecnología. En laboratorios, definitivamente, pues lo hemos Sí. visto. O sea, eso es público. Am, Por ejemplo, Elon Musk, que ah, ahorita tiene muy controversial su nombre, muy controversial mm, él. mm, Hay quienes dicen, no inventa nada, y hay quien de nomás sale él a decir como si fuera Iron Man, sí, yo hice todo. sí, Y hay quienes lo vemos con admiración, hay quienes lo ven como sí. si fuera un superhéroe también, ¿verdad? De que, Ya. él sabe hacer Es todo el lo del Iron cohete, y dices, Man no, o de. sea, está interesante en uno de los Sí, libros que leí de él, donde decía que desgraciadamente por parte de la marca que él representa en ya. Tesla, en SpaceX, en todo, Ujú. es importante para la marca que él salga como si fuera Superman. O sea, decía, Pues es el para personaje que él ha valor de desarrollado. stock Claro. se refería. O sea, él tiene que salir como si él fuera un superhombre. Pues ese es el personaje que él, no creo que se lo haya puesto, pero se lo dieron en algún momento, el Y Iron él lo agarró, Man, ¿verdad? claro, y él lo agarró Literal sale en la película de Iron Man. y literal. Y, Ujú. y, y bueno, pues también, mira, yo siento que él es tecnológicamente competente, ¿verdad? Que Definitivo. es La verdad es que contrario a muchas personas de ese nivel que serán buenos businessmen o lo que quieras, pero ser tecnológicamente competente. definitivo. Y sobre todo en diferentes áreas, ¿no? Ujú, Porque sí te ha de requerir totalmente habilidades tecnológicas y de mercado sí, distintas. Estar haciendo cohetes, que estar haciendo carros eléctricos, que estar haciendo ya, Neuralink, que estar ujú, haciendo robots antropomórficos, ¿no? sí. Como también está haciendo. No sé en qué empresa es bajo la que está haciendo estos robots tipo, se llama Optimus, según yo Optimus, es ¿no? Tesla, ¿no? También, o no manchen, No no sé sé. si sea un spin-off, Ujú. pero, o sea, o que se Sí, llame pero una de Optimus mismo, esas. pero una de esas. Pues no, o sea, o sea, no creo que él se pueda sentar a programar nada, definitivamente No, no, y jamás lo ha definitivo. sido, pero ha atendido a la tecnología. A ver, con SpaceX, él tuvo el genio para mí y digo, yo tampoco soy tan fan de Elon Musk, Ujú. Sí, sí, sí. ser honesto, pero, am, pues, toda la tecnología espacial estaba a punto de desaparecer. O sea, toda la Sí. gente de las mentes grandes que llevaron a todas las misiones Apolo y demás, pues tuvimos la época negra así de la tecnología espacial. Y él más bien agarró la infraestructura, agarró ese know-how de muchas personas que ya eran muy, muy senior. Y yo siento que ese fue el genio, ¿no? De agarrar un titán que ya estaba casi, casi que oxidándose. Y sobre todo, la verdad, atarlo a que, aparte esto no nomás es tecnológicamente asombroso, sino Ya. tiene que estar generando dinero en el sistema actual económico. De que, "Ay, Es, güey". O sea, y vaya, las dos desde lejos y sin saber ya, nada de tecnología, pero las dos grandes cambios que veo yo en SpaceX ya, es, pues, básicamente lo que ya sabemos, que el cohete no se desarma al sí, salir, que es el ejemplo más burdo que poner. Imagínate que agarras un avión, sí. pero cada que agarras un avión transatlántico, al llegar el avión ya se deshizo. Es, Este, y lo otro, que lo vi hace poco, que en práctica todavía no está, pero era viajes en cohete dentro de la misma Tierra, o sea, en claro. lugar de avión, de que,
Decía, no hay lugar de la Tierra a la que no llegues en 1 hora No, si sí, viajas en cohete. bien rápido, en realidad. Ujú. Este, obviamente irse a Marte y todo eso, pues es un y aterrizar y demás. Pues son prácticas, o más bien son, pues aspectos de tecnología que son bien asombrosos, y yo creo que lo ponen así como que en el branding, así Claro, es güey. lo más importante. Pero en realidad los satélites, pues es lo, o sea, Sí, data, o sea, es lo que están moviendo. Y ya puedes comprar sí. ahorita, hasta casi me compro ese internet porque estaba fallando el de la casa. Ah, que Y, ese es otro gran pues, o también, sea, o sea, otra SpaceX ha gran puesto una revolución. cantidad de satélites en el aire. Sí, ay, güey, se me olvidó cómo se llama en este momento el internet de Elon Musk, pero Starlink, Starlink, sí. ya, Sí, ya, que eso también es asombroso, güey, también. justo. O sea, O sea, más que puedes estar bien, en cualquier ya, parte y pones la antenita y se acabó, güey, estás conectado. ya, Una locura, y güey. mover esa data es como que esta emancipación de estos titanes de data que ya se tienen y pues el y ahora mueve la data, no sé qué tanto la tenga, lo que quieras, ¿no? Pero ha sido, pues SpaceX ha sido más bien como una empresa habilitadora de estas otras tecnologías, de Ujú. cierta forma. Sí. Y hablando de Optimus de nuevo, de este Sí. robot que yo ya quisiera uno, güey. Este, porque yo sí creo que va, o sea, me emociona que ya Mm, creo que si tocar madera, güey, si vivo algunos años más como se sí, espera en mi lapso de vida natural normal, sí, que sí me va a tocar ver o poder tener incluso un robot de estos para tareas ya. de casa, tareas Mm, generales. ujú, ujú. ¿Tú cómo ves este tema? Yo, mira, yo nunca he sido muy fan de los humanoides. Pu Pues, por eso luego me fui biología, a estudiar murciélagos Sí, y sí, sí. demás cosas que podemos hablar, pero yo no sé, yo simplemente siento que hay muchas aplicaciones, am, mira, es evidente la calidad e intensidad del avance tecnológico por virtud de ver estas plataformas, o sea, eso es inequívoco y es muy asombroso. Ciertamente va a seguir desarrollándose, ciertamente va a ser comercialmente disponible. No sé qué tanto pueda ser, digo, va a ser igual de caro comprar un carro en algún momento, después se va a hacer más barato. Sí, ¿Qué sí, tanto definitivo. beneficio te va a dar? No sé, ciertamente es inevitable, va a suceder, ¿no? Y Sí, pero lo ves como algo malo. yo creo que lo percibo como algo malo, porque, no sé por qué. En realidad es un Sí. tema más de no de Sí, la además tecnología, estomacal, haz de cuenta de que es algo me. Ay, robot. de que sí, o como, o sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, como sociedad siento que no estamos preparados para tener robots humanoides y Sí, estarle mandando ya está cosas. pasando y yo Ya, sí siento feo, güey. eh, Que seguramente los has visto los videos donde, sí, un grupo de personas maltratando a un robot. sí, O sea, pegándole, pateándolo sin dejarse parar. Y de que, güey, hay una parte mía en mi eh, mente que entiendo que el robot no siente, eh, pero hay otra que a nivel víscera es de que, güey, déjalo en paz, cabrón. O sea, de eh, que, ¿por qué le estás pegando a sí. esta cosa por la que ya estoy sintiendo algo, ¿no? De que Aparte es una imagen viva de uno, o sea, está muy bizarro es que es eso. antropomórfico, Claro, entonces eres el dios del robot, ¿verdad? Si te fueras justo, a términos ahí ya metafísicos, ¿verdad? sí. Y O filosóficos. por ahí va mi argumento en términos de por qué no me De que, encanta tanto. Y además, al mismo tiempo, porque siento que hay muchos, a ver, los problemas que tenemos en la sociedad, ujú. pues un robot humanoide no necesariamente viene a repararlos, ¿no? Ay, Y güey, yo tú acabo de colgar un saco de box y me hubiera tirado un par de No es cierto, güey. no, y mucho es, pues, hacer la mano de obra más barata. Simplemente va a exacerbar, Sí, pues, esta brecha que existe entre la gente más rica y la gente más pobre, de una manera increíblemente sí, tienes significativa. razón. Un tweet muy bello que puso un amigo muy querido ex mariachi decía que Mm, cuando descubrieron los humanos las ondas de radio, mm, lo primero que hicieron fue infusionarlas con música. Y que mm, eso es algo muy bello, ¿no? Si lo ves como ujú. tecnología, ¿qué uso tiene este? Vamos a llenarlo de música y Guau, que lleguen radios a todas partes y podamos escuchar música. sí. Y creo que conecta con esto que dices de que, ya llegamos a la tecnología de robots, ¿qué podemos inventar? Sirvientes. ¿Qué? Sí, O sea, que, sí, 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 o sí. sea, Y lo ay, que causa güey. en nosotros, no tanto lo que hace o Ujú. no lo hace el robot, o sea, y Sí, mira, hay una persona que se llama Sunita Naranini, ella es una, ¿cómo se dice? Environmentalist de India, ¿no? sí. Y un argumento mucho que me gustó que hizo en una plática que la vi, decía, que es mejor crear tecnología que le funcione para los pobres. En el Ujú, sentido, porque si le funciona a los pobres, les funciona a los ricos. Pero si creas tecnología nada más que funciona para los ricos, pues nada más les funciona para los ricos. Por ujú. ejemplo, ella decía en el argumento de transporte público, Sí, ¿no? O sea, y, y traslado eso a esto, en realidad tú y yo no nos vamos a ver tan beneficiados. Bueno,
O sea, no, no realmente, ¿no? Entonces, como que sí siento que es una tecnología muy antropocéntrica, muy para un nicho y no necesariamente creo que sea lo mejor. Cuando en realidad esa misma cantidad de tecnología, ingenio, esfuerzo, demás, puede ser en otras outlets. Es que sí te sigo Eh, porque, pero o sea, de que en prioridades humanitarias, mm, quizá no lleve, como dices, no ya, estén muy alto en la escala, pero creo que si vemos el uso de tecnología como más o menos longitudinalmente los últimos eh, 100 años, muchas de las veces la tecnología surge ya, para un grupo especializado y de ricos sí. y luego empieza a poderse hacer más barato y se vuelve de Sí, la uso común. democratización de la De los tecnología. refrigeradores, de Yep, casi cualquier pieza de tecnología, las televisiones, de, ya, de las cámaras, de ya. todo, creo que pudiera ir por ahí. Lo que no sé es, también imagínate eso, güey, que pasaría, ¿no? De que, Sí, tú tienes un robot que es un bochito y yo tengo un robot que es un Ferrari, güey. sí. Y el mío tira. O sea, Sí. porque aparte, aparte me Es cuida, ¿no? No guarura nomás es mi aparte. chofer, es Sí, mi guarura. sí, sí. Entonces sí, oye, güey. No, está muy duro. Y nuevamente sí, claro, o sea, eso va a seguir pasando. Y aunque esté de cierta forma moralmente opuesto, pues eso va a suceder y estará bien padre trabajar en uno. Sí. O sea, A mí algo que sí me decepciona es por qué no hicimos robots gigantes. O sea, eso sí, imagínate poder de que. O sea, imagínate si cuando pues es que chocas sí. un carro, Ajá. sientes así como. O sea, pasas por un bordo y sientes el. O sea, No, imagínate pilotear un robot, lo que sea de sentir, güey. Así, meter un hay, madrazo que te meten un madrazo. O sí sea, hay peleas de esto. En Japón hay unas peleas así de robots titanes. pero son como de 3 Este, metros, ¿no? no, 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 Así son sí grandotes, hay sí, sí. unos grandes, grandes, grandes. Ah, qué Digo, y chido. creo que ya no se hace, era así como que Sí, un show, ¿no? Pero era así claro. muy Pacific Rim, así una onda muy, am, que se celebró en Japón un par de veces, ¿no? Pero sí, pero también la practicidad de eso, Ujú. pues no va, ¿no? También algo que te iba a decir, cuando pensamos en robots, Sí, sí hay algo como visceral que pensamos que sean de forma humana. O sea, mm, cuando vemos un carro Tesla, ya, nunca pensamos es un robot, aunque lo sea, no, porque tiene llantas. Entonces sí, no es un robot, es un ya, carro, ¿no? justo, pero ya, Ujú. ¿no? Mira, para mí el robot no tiene nada que ver con cómo se ve, tiene todo que ver con qué hace, es la diferencia entre la Ah, autonomía y la automatización. ok. ¿Ok? O sea, tú vas a una línea de producción que tiene todas estas máquinas, están soldando carros, movimiento, X, Y, Z, soldar, soldar, repetibilidad, precisión. ¿Ok? Sí, Tema mecatrónico, ¿no? sí, sí, sí. Y un sistema robótico, un sistema que premia más bien la autonomía y la flexibilidad. ¿Y cuándo? La adaptabilidad. ¿Cuándo es eso benéfico? Imagínate, otra vez, hablando del carro, cuando tiene que frenar. Y no sé si, no he trabajado en Tesla, la verdad, no sé si Ujú, así funcionan sus frenos, pero imagínate el contexto. Ahorita tú le picas el freno y el freno no frena tu carro de manera mecánicamente directa, como antes, ¿no? Es un ujú. sensor que se lo lleva a la computadora. La computadora dice, está lloviendo. ¿Cuál fue la última vez que te repararon los frenos? ¿Cuánto peso tiene el carro? ¿Hay algo adelante? Sí, O sea, cuánta presión traen las llantas, todo lo. todo eso se toma en Ujú. consideración y al final hay una ejecución por la máquina que tú no tuviste nada que ver. No, que está optimizada y que supera un piloto profesional en un carro de los antiguos, ¿verdad? Eso ya Justo. se ha hecho. No, ya nada. Eso, Y entonces eso es un sistema robótico, ¿verdad? Porque está sí. actuando con autonomía y está siendo adaptable a la situación, que es lo que prefieres. No quieres un sistema tan preciso en ese sentido de lo que yo le diga al carro es lo que hace, ¿no? Más bien, igual y no frenaste suficiente, pero el carro sabe que Sí, que tiene hay que que frenar frenar, más. sí, sí. Ese contexto, Y yo ya creo. dilema ético, ¿no? De que atropellas a una persona o te desbarrancas. Claro, Y a ver qué claro. elige, pues ya, ley de los robots, ¿verdad? ¿Quién Ley de sabe? los robots, quién sabe, ¿no? Ciertamente hay mucha gente trabajando en eso, pero también. Y no sé si te tocó ver hace un par de semanas, hubo mm, ahí en Twitter una controversia mm, donde presentaron un Optimus de los nuevos, sí. sí, Es muy impresionante que ya caminan como personas. claro. Y era un Optimus que, digamos, los robots no tienen género, pero era como femenino. Claro. Tenía, de hecho, antropomórficamente tenía busto el robot. Yep. Y eso fue como mucha discusión al respecto, ¿no? De que por Ya. qué hacen esto con los robots. Y Ay, los o otros sea, que lo decían creamos humano. O sea, de que que esto esto está en iba un a cuento de pasar. Asimov de hace 50 años, decían Sí, los otros, güey. Pero fue un tema sí, así, que es lo. Hay un símil con las voces ya, como Siri o los asistentes ya, que normalmente lo que se cree es que les ponen voces femeninas para que no los veamos como amenazas, sino ya. como si fueran así, como Sí, no lo veamos como una amenaza, sí, sí. Sí. ya no quiero ahondar más en esto. Sí, no, pero digo, ahora puedes escoger en realidad Sí, cuál es la voz que te sí. nace más a ti, ¿no?
Pero pues, hombre, ¿qué nos va a sorprender? Pues si ya era antropomórfico y antropocéntrico desde un inicio, Sí. obviamente íbamos a llegar a este punto en donde pues cada vez más mimica esta pues parte más de la condición humana, cada vez y cada vez más. Entonces no nos debe sorprender en realidad que vamos a ir a llegar Sí. a eso. ¿Viste la película Ex Machina? Buenísima. Excelente, Buenísima. excelente. Sí, sí. La he visto varias veces. No, hombre, y cómo Muy, baila muy, con los muy robots. buena. Todos le atinaron en Yes. esa película, Sí, güey. sí, 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 sí. Está excelente, excelente. Pero una de las partes, y que es muy controversial también, Ujú. es pensar en que muchas veces la tecnología, y esto lo vi en una clase de innovación en la maestría, Ya, muchas veces la tecnología, el avance, y me refiero a la fotografía, bueno, en muchas tecnologías, no nada más la fotografía. ya. VHS y beta, servicios de streaming, todo, y lo que voy a decir lo siguiente es lo controversial, que muchas veces avanzan Ujú. porque la industria de entretenimiento para adultos es la que Mm, las adopta estas tecnologías y las que la empujan a que sí. exista. Y en robots, pues no creo que vaya a ser la excepción. Ya debe haber ahorita, de hecho, incluso creo que hay establecimientos y demás. Sí. Entonces, esta parte también sumamente controversial. Muy controversial. A ver, sin embargo, pues ahora sí que una industria milenaria. Sí, un encontronazo con la realidad, eh, porque a ver, no puedes claro. negar también de que, oye, Sí, dentro de la no. industria existe esta variable, pues bueno, hay que entenderla también. No, y siempre han sido, pues, esa industria que quieras o no, pioneros en formas inclusive de Las ecuaciones no sé, pero esta sí es milenaria. estas ecuaciones, no sé, pero esta industria sí no, sí, a ver, en términos de video, en términos de AI, o sea, Claro, siempre han estado ahí, inclusive, porque hay mucho no me dinero. acuerdo no me acuerdo si era aquí o en te lo había mencionado, creo que escuché a Adrián decirlo, ¿no? O sea, que decían inclusive en términos de inclusividad, Ujú, pues nadie más inclusive que ¿no? O sea, sí, entonces yo siento que sí va a haber por ahí muchos movimientos, igualmente como actualmente se va a conservar en una parte de tabú, sí, yo claro. esperaría, pero no dudo que ya hay empresas de robótica Sí. trabajando en eso de De hecho, manera un poquito más particular. ya ha habido y obviamente se vuelven así periodicazos digitales precisamente por ser excepciones, pero Ujú. ya a cada rato vemos, cada semana sale un caso. Una persona se casó con su perfil de ChatGPT personalizado. Una persona se Ya, casó con un holograma, no sé qué. ya. Entonces, creo que también ahí sí, otra variable, porque esa no es de industria de entretenimiento para adultos, sino es de amor, ¿no? O sea, y ahí no es industria, sino es de emoción. Sí, Es decir, me enamoré de este ser que es eh, un algoritmo endiosado, ¿no? sí, pero tiene personalidad al final de Sí. cuentas, ¿no? Y bueno, que, pues, tampoco nos vaya a sorprender si Mm. creamos de robots humanoides. Pues, que vayan a ocupar esas diferentes dimensiones del humano, no nada más la servitud, sino, pues, Sí, además otras cosas, que no nos, asuste. Bueno, y yo creo que también por eso va a pasar muy rápido, y por eso también me asusta, si más bien nosotros no estamos preparados para todo ese tipo de sí, aplicaciones y cosas, y hablando de derechos de robots en 10 años, o no sé, ¿no? sí. Sí, porque llega el punto donde es indistinguible si estás hablando Ya, con una inteligencia artificial o estás hablando con un humano del otro lado. justo. Ciertamente no bueno, ahorita sería cada vez estamos haciendo más difícil Sí. llegar a esa barrera. Creo que en México no nos ha pasado como de que reacciono mal a alguna Eh, inteligencia artificial. No es que reacciones bien tampoco, pero mm, sí veo que en Estados Unidos hay mucha controversia de que esta película usó un póster generado con AI, vamos a hacerle de que nadie vaya a verla o nadie. Hay como esta resistencia más ya, fuerte. Quizá porque pueden ver con más claridad lo que viene, ¿no? sí. En México a mí me da mucha risa, güey, que empezó como un trend, no sé si te tocó verlo Eh. en Instagram, en TikTok, de que esto es México o es IA. Y es de que un güey bailando con un perro, güey. O sea, el doctor sí me agarrándose madrazos. Güey. Y es Sí, como sí de que, lo vi, güey, sí lo un vi. bocho así con 8 personas arriba. Y de que, güey. O sea, pero sí es cierto que para México, de que Eh, ya estamos acostumbrados a ver estas cosas medio sí. surreales, ¿no? Pues es que también siento que en México, pues mucha de la labor que va a venir a hacer la IA, pues nos pega un poco menos, sobre todo si hay mucha labor manual. Yo Sí, siento que eso que la intelectual. no ajá. Sin embargo, también va a venir a impactarnos muy pronto, Definitivo. ¿no? Aún así, güey, yo sí te diría como porque yo tengo mucha resistencia en algunas áreas, y es emocional, no es racional lo que estoy diciendo, Justo pero es, ujú. al final de que, oye, si ahorita te dicen, oye, güey, aquí está El Señor de los Anillos 4, lo escribió una AI que es Sí, idéntica a Tolkien, nunca lo leería, güey. Es de que, güey, pues no lo escribió Tolkien, güey. O sea, sí. aunque sea indistinguible, no me interesa, ¿no? Ya.
O porque s no hay alguien humano atrás. vamos a Dicho, sí, sí, sí. Dime, dicho dime. esto, por ejemplo, en películas es donde Mm, más ha habido resistencia. Estuvo el parón de escritores y claro, sí. demás, pero también de actores. O sea, Ya. ya ha habido, como hay influencers ahora hechos por AI, igual va a haber actores. Y hay mucha resistencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Me decía un amigo director de cine, y Mm, o sea, me voló la cabeza diciéndome eso. Me dijo, yo creo que en el futuro muy cercano va a ser un lujo decir, grabé esta película con cámara. mm, O sea, usé una cámara para ir a grabar personas y que fuera una película. Todo va a estar hecho por IA. Y hay una parte que como que no, güey, esto está mal. Pero hay otra parte, sí. cuando me siento a pensarlo, decir, oye, güey, pues yo con mis novelas me gusta mucho, se siente como muy rebelde, decir, no necesito nada, nomás mi compu, güey, escribir y salió una novela, güey. Y ahora sí, por primera vez en mi vida, Ya. pasó este escenario donde, güey, creo que puede haber una película de mi novela de superhéroes, por ejemplo. Sí, Lo normal es que nunca hubiera podido existir. sí, Y ahorita seguramente, si duro vivo unos 10 o 20 años más, sí. sí va a existir esta película, ¿no? Sí, convierten muchas cosas que antes eran completamente infactibles en muy factibles. Exacto. Y Sí. sobre eso de la movie, pues, también diría, ay, pues, todas estas movies también pues, pasan en un cuarto completamente Ya con verde, o pantalla sea, que verde ya y existe CGI. ya existía, pues, el CGI, o sea, llámale Sí, protointeligencia si te artificial vas más para también. atrás, pues era la resistencia de que la foto no es arte, la máquina. O Ajá. sea, Entonces, pues, nuevamente son cambios. El problema es que cada vez los cambios son más rápidos y cada vez exponencialmente más intensos y más impactantes, ¿no? sí, Y qué tan adaptables somos nosotros a ponernos al corriente con eso. O sea, mm, ¿qué tal si te dijera que no puedes escribir más que a mano, ¿no? Usar la computadora es como que teñir tu obra. ¿Por qué? Te tienes que equivocar, tienes que hacerlo claro. todo pelón. Fuck, ok. Entonces, pues eso está cambiando. Sí, y ahí no pensamos eso también y creo que es de Stephen King el que decía eso, que el libro es un aparato tecnológico también. De O cierta sea, forma, antes no claro. existía Ya. el poder decir, bueno, es un dispositivo donde yo puedo dejar grabados Ujú. que más siglos después de que yo ya no esté, van a poder comunicar, o voy a poder comunicarme unilateralmente con el futuro. Y lo mismo, por ejemplo, leí hace poco que como hasta el año 1200, hace menos de 1000 años Mm. todavía, para escribir algo equivalente a un libro, había que matar más o menos 300 reses. En Ah, términos de sí, sí, para poder hacer los pergaminos. sí, Y que hasta que los árabes copiaron el método chino, fue sí, como que, el ahora papel, sí ya hay sí, papel, güey, ya podemos escribir de qué. sí. Pero antes de eso, para poder tener un libro más antiguo que de esa época, era una cosa inviable tecnológicamente. No, y era una manera de diseminar, o sea, copiar además, no nada más reproducir, sino copiar. Sí. Y, pues, por eso eso lleva, de cierta forma, según yo, pues, este modelo que tenemos de educación, donde un profe se para enfrente de muchos estudiantes, Ujú, porque los libros eran difíciles de encontrar. Y copiar un libro a mano, por ujú. ejemplo, Fox, y ya quitaste Sí, la no. la presa, pues, ese es, digamos, pues, un elemento con mucho, mucho valor, y ahorita, pues, eso ya perdió mucho. A mí me gustan los libros todavía, ¿no? Pero Sí. cada vez pierde más sentido eso, y ahorita con AI, pues, fuck. Pues, más bien encontraremos nuevas maneras de encontrarle sentido. ¿Prefieres libro físico o prefieres Kindle? Si voy a leer, prefiero físico. No puedo, no sé si tengo un tema ahí con la dislexia, no sé, no Ujú. puedo, necesito regresarme para poder Okey, disfrutarlo. okey. Ya sea mi formato es físico o si no, audiolibro. Audiolibro, sí. Eh, Sí, fíjate que para mí fue una cuestión de hardware. sí, O sea, los ebooks tienen eh, existiendo desde que yo tengo memoria, al menos. sí, 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 Pero no se habían adoptado hasta que el hardware, o sea, el aparato de el aparato. Kindle, fue el que se volvió, pues, más amigable para usar, ¿no? Para Ujú, la vista y sobre todo para el tacto. ya, A mí lo que me gustó mucho del Kindle es que puedes subrayar y hacer notas, ¿no? ujú. Eh, Promoción descarada, ya está Forsetti en audiolibro con mi voz. Ya está disponible, vale como $4, entonces cómprenlo ya. Está en Audible, y si no, también lo pueden encontrar en Kindle y en físico, en pasta dura, en todos lados. O sea, ya no más falta que se los dicte, se los platique yo, güey, para que esté en todos No, lados. pues, yo ya tengo 2 copias, una está en la oficina y otra está en la casa. Güey. La oficina está cerrada. Pero bueno, sí, yo siento que más bien encontraremos nuevas maneras en las que podamos usar la tecnología y que satisfaga, pues, esta necesidad que tenemos de adaptarnos al cambio, ¿no? Pero, pues, Sí, hombre, cada vez simplemente es más difícil, ¿no? Y la IA es nada más ahorita pues, imagínate, salió el Internet o salieron los celulares. Todavía faltan las aplicaciones, tu teléfono es inservible sin aplicaciones, ¿no? claro, y hay también repercusiones de segundo y tercer orden. O Mm, sea, por ejemplo, uno de los ejemplos que más me gusta es cuando
se inventó el automóvil, Ya. decía, ok, uno se imaginaba, pues entonces van a dejar de usarse caballos y se va a usar el automóvil. Mm, Pero no te imaginas que va a cambiar la forma en que las personas tienen relaciones sexuales, por ejemplo. Y mm, es un cambio de segundo o tercer orden que pasó con la adopción del automóvil. sí. Entonces, y es imposible de ver cuando lo estás inventando. Justo. Entonces, Ya. ahorita cuando hablamos de la IA, pues debe ser oye, esto va a trastocar eh, órdenes de la vida que son muy difíciles de ver para nosotros. Muy difíciles, muy difíciles. Ahorita nada más, o sea, hablamos de IA y en realidad hablamos de ChatGPT prácticamente. O hablamos Sí, de, en este momento sí. o sea, de la manera más así raw, de la manera más Ujú. así que te puedas exponer a la tecnología, es eso, ¿no? Pero pues eso toca. Entonces, bueno, no sé, vamos, en realidad todo puede pasar. Ahora sí, se va a poner medio loco, yo creo. Y también creo que una de las cualidades que podemos alcanzar a prever de esto Sí, es que, por ejemplo, cuando me da mucha risa cuando hay generaciones más grandes que la mía, sí, pero y nosotros nos pasa lo mismo ahora cuando nos vemos ya, más jóvenes. Pero que dicen, hay 150 redes sociales. Y ya, güey, a ver, o sea, está Facebook, está X, está sí, TikTok, o sea, ya, güey, son 4 o ya, 5. ya, sí. Eso de decir son 150, No, no, no. sí existen, pero nadie las usa. Sí, 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 pero no. Y Ajá. ya que ahorita salga una nueva red social es cada vez más complicado porque ya están repartidas las fichas. No, ya, Entonces, viene surgiendo alguien y lo compras o lo aplastas, sí, ¿no? Básicamente es lo que. ya. Pero en IA, Mm, lo que se teme es que es tan rápido que a lo mejor no te alcanzo ni a comprar ni a aplastar en mm, lo que ya surgiste con mucha fuerza. Hace un par de meses sí, pasó con DeepSeek, por ejemplo, ¿no? ya. Entonces, creo que es otra de las Pero variables. bueno, o sea, sí, 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 pero yo diría, o sea, en ese sentido, el IA, llámale OpenAI, llámale, pues todas estas empresas, ¿no? Pues Sí, estas son porque nada más proveedoras de un. para mí sí es ChatGPT. Muchas que vemos, perdóname que te Sí, interrumpí, no, no, son, no, son wraps, ¿no? sí, O sea, son de que, bueno, usé ChatGPT, le di un concepto y te estoy vendiendo una prompts específicos que tú no ves, pero que ya, están puestos detrás de lo que tú ves precisamente, y ahora te ofrezco este servicio específico, ya. pero es nada más un entrenamiento con una envoltura, ¿no? Sí, pues eso es exactamente lo que es, ¿no? Ujú. Am, o sea, estas empresas son como si fuera, no sé, Apple, ¿verdad? Pero la empresa que se gana dinero, además de Apple, es pues las apps, ¿no? Claro. Tu Facebook es una app, ¿no? Y se gana tu data. Y en ese intercambio de data es donde hay mucho dinero también. Y esas empresas, sí, efectivamente, o sea, si tú usas ChatGPT y le pones tu prompt, pero como programador, en lugar de usar esa interfaz directa, simplemente en tu código, llámale a ChatGPT y dile esto. Entonces, exactamente eso, un asistente, ahora que le llaman el Agentic AI, ¿no? Que es eso, Me es dan eso. mucha risa todos Es los un. términos New Claro, Age, ¿verdad? claro, claro. En latín le van a poner ahora. Copilot. Sí, 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 sí. sí. Ponen muchos ahí que Pero metáforas para no dar miedo. pero es eso, es un wrapper, como tú decías, Sí, nada una más. O envoltura. sea, es una envoltura. Sí. Ahora sí me gustaría pasar Dime. a el estudio de posgrado que hiciste en la Universidad de Brown. Sí, Es, para contexto, es una de las mejores universidades del mundo. Es una universidad que no puede ser de las más antiguas, pero de las más antiguas en América sí. definitivamente. No sé cuántos, sí, debe tener que unos 2 siglos, más o menos. Pues me estaré Ujú, equivocando, por ahí ciertamente 1700, creo que fue ujú, 1790, algo así. Fue, para contexto, la Revolución americana, ujú. cuando ganaron la independencia, fue en el 776, creo. Sí, ¿No? Entonces fue un poquito después luego se de estableció. eso, se estableció. Harvard es la más antigua. Harvard Ujú, sí tenía, es de 1600 algo, finales de 1600. O sea, ok. tiene como 100 años inclusive más antigua que Brown. Entonces Brown es de las 13 colonias, pues de ese momento así antiquísimo, ¿no? Es una universidad muy fresa también, hay que decirlo. O Porque es sea, muy cara, güey. No eh, por eh, otra cosa. O sea, pero fíjate, es que no diría ujú, tanto fresa. ¿A qué te refieres con ujú. fresa? ¿Cómo lo pondrías tú? ¿Cómo calificarías Pues yo, fresa? yo pondría que es una universidad de primer mundo, pero nunca la he visitado. Sí, Yo me la imagino, por ejemplo, sí he sí, visitado Stanford. sí. Así es como me la imagino. Ok, sí. O Ese sea, fresa estilo en de ese fresa. sentido, Ujú, pues es dinero viejo. O sea, sí, son edificios que, o sea, gigantes de una construcción, pues antigua, duradera. O sea, todos los edificios todavía están ahí, o sea, los antiguos. Bueno, sí, los que ya no, ¿verdad? Pero los primeros edificios ahí siguen estando, ¿no? qué chido. Y entonces es fresa en el sentido que es este aspecto muy, muy viejo y aparte tiene un estilo que es el estilo victoriano, ¿verdad? Que es así. Ahora sí estamos hablando de Providence, ¿verdad? De Providence. Que Sí. Providence está sigue estando ahí en la costa del este de Estados Unidos. Digamos, los estados
Nueva York, luego sigue Connecticut y luego sigue Rhode Island, en términos Ujú. de irse hacia el este. ¿Sí? Tiene una característica esa región que a mí me encanta mencionar, Sí, que se llama H.P. Lovecraft. H.P. Lovecraft. De hecho, Ahí yo es viví ahí en donde la colonia de H.P. Lovecraft. sí, ahí es donde creció. Muchos en sus cuentos, cuando habla del observatorio, está hablando del observatorio de Brown. Ya, Claro, hizo Arkham, que es la ciudad ficticia, sí, pero realmente es básicamente muchos lugares son del lugar donde él creció. sí. Incluso la casa donde vivías también tenía que unos 200 años, también más o Mi menos. casa era de 1890. 1890. Y daba como un riachuelo, ¿verdad que sí? Un rito. Daba Mm. un riachuelo que ahí es el Blackstone Park, se llamaba. Me Ajá. pareció un sueño o a un minuto de ser pesadilla, güey. O sea, Estaba de sí. que se te apareciera alguien, pero sí era como un sueño muy bonito. No, sí, y pues es que era un Ujú. ambiente también muy bonito. Había lobos en ese parque, por cierto, Sí. y ahí muy en calor cerca estaba el Blackstone Cemetery, que también muy icónico de ahí. Sí, había lobos y un cementerio, güey. O sea, Sí, no, ahí es donde está sí estaba Lovecraft, en el especial cementerio. exacto, para en ese cementerio En está ese H.P. cementerio Lovecraft, está sí. H.P. Lovecraft también. Wow, Pues sí, se quedó ahí toda su vida en es cierto. Providencia, hasta su muerte prácticamente. Am, y sí, no, pues recuerdo haberte mandado fotos ahí a 3 cuadras de mi casa. Era, pues, así como que el Lovecraft Square o algo, no se llama así, Sí. pero, pues, ahí vivió muchos años de su vida. No, buenísimo. ¿Cómo es tu experiencia al estar ahí? Porque haces, o sea, eso está también muy chido, güey. Es Ya, algo que te ha distinguido, no te rindes, güey. Y mm, entonces, yo recuerdo que estabas buscando hacer posgrado y dijiste, me quiero ir directo a doctorado. sí, Y este año en la ronda mandé a tales universidades y no me contestan las que yo quería. sí. Voy a seguir. No sé si es a la segunda o a la A la tercera tercera. ronda donde ya finalmente dices, ahora sí, güey, ya entré a Sí, la a que la yo ter quería. justo, fue a la tercera. Fue difícil, es que yo quería, pues mira, algo de que no hablamos de EI, no es como que me encante hablar de IA todo el Ujú, tiempo, pero, yo más bien veía la parte de comportamiento, que era la parte ujú, más relevante. No esta parte antropocéntrica, no esta parte de si habla como nosotros, si me entiende, si es humanoide. Es más bien cómo haces una máquina que se comporte, ¿no? ujú, Am, y en el estudio del comportamiento, pues más bien me drifteé un poco a, a leer mucho de temas de biología. O sea, ujú. yo cuando estaba ahí todavía en Boston, ahí es donde está Harvard, am, iba muy seguido todos los martes iba pues a estos, digamos, seminarios que se tenían en Harvard de biología y traían a gente así pesadísima, ¿no? Así de que eh, lo mejor que se ha hecho después de Darwin, ¿no? Y ahí Ujú. lo veía así. Y pues me empapaba mucho en la cuestión biológica y a mí que siempre me ha gustado un sistema complejo, el robot siendo un sistema complejo, pues decías, fuck, pues la biología está muchísimo más difícil en ese sentido. Y sentía yo y sigo sintiendo, y a eso me dedico, se pueden abstraer ciertas partes de comportamiento animal y las podemos usar en términos robóticos, ¿no? Y pues eso era lo que quería trabajar. Y moverme de la ingeniería, no moverme, más bien enriquecer mi ingeniería con biología es algo que no necesariamente pues se hace, ¿no? Am, muchas personas que trabajan en lo que yo hago son personas de ingeniería que estudiaron ingeniería, en su doctorado sigue siendo en ingeniería, pero yo como que sí me quise ir así muy a la derecha y ver este comportamiento más biológico, más así, pues más de cara a cara, porque no quería hacer lo que era biomimética, que es pues que se vea como un pajarito, ¿no? Ya, ya, ya. Sí, ¿No? sí. Pero nomás por fuera, pero el funcionamiento no. ¿Cuál es así lo fundamental, ¿no? Y me tomó tiempo, yo creo que en parte también fue que, aún y que tenía un buen perfil de estar trabajando, pues la mayoría de personas que estudian este tipo de carreras en este tipo de instituciones, también pues se da un tema de pedigrí de cierta forma, de venir de ciertos lugares, por ejemplo, pues aquí las universidades, pues donde yo estaba y que amo a la UDEM, ¿verdad? Es mi alma Mm, mater, pero claro. pues no estaba reconocida de una manera tan alta. Y eso también me daba un poquito de mal a mi perfil. Al final, fueron 3 intentos y la verdad es que fue lo mejor. Yo creo que crecí mucho en esos años. Recuerdo, Sí, hablábamos mucho en esos tiempos sí, sí, sí. también. Y al final terminé en un laboratorio que yo siento que fue lo mejor que me ha pasado, ¿no? O sea, Sí, es muy duro. Bueno, al menos mi camino. Yo me doctoré aquí en EGADE Business sí, School, aquí en San Pedro, sí, pero el doctorado es muy duro psicológicamente. sí, Lo que pasa en todo ese camino. Entonces sí. te iba a decir,
hiciste 3 años, ya no me canso, tal, y luego, pum, Y luego, welcome pum, to fuck. hell. Exacto. Welcome to Lovecraft County, ¿no? Pero Sí. sí, debe ser, pues, en una universidad Eh, del nivel de Brown, pues, debe ser ah, con muy alta exigencia y en un área donde me imagino que, no de forma general, pero que 2 o 3 sí. veces te has de haber topado con, pues, tú no sabes nada de biología. No, pues Ujú. era el problema. Yo, mm, sí siento que no venía con preparación de biología, o sea, desde secu. O sea, Definitivo, la sí, sí. biología que yo tenía era la Nivel biología que tú secundaria. tienes, o sea, o sea, bueno, en realidad los últimos años, te digo, me preparé mucho, Sí, ¿no? sí, Y fue un arduo trabajo, aunque el arduo trabajo más bien era de, ¿cómo se dice? Resilience, o sea, en realidad de sí, seguir avanzando, sí. que te dicen que no y volver a aplicar, pero era más eso, no era tanto No, de definitivo, definitivo. chamba, o sea, era mental Pero, y güey, así es la vida, güey. como quiera. Sí, sí, O sí, sí, sea, sí. es más eso que lo Intentar. técnico muchas veces. Justo. Y, llegué ahí y ciertamente no, am, pues, no tenía este aspecto así de pedigrí, tampoco este aspecto de pensamiento biológico, ¿no? O sea, como tú puedes pensar, espacialmente o gráficamente, si te gusta dibujar, o tú que escribes, que tienes cierto, pensamiento, pues, de la palabra, y eres un paladín del poema Ay, güey, prácticamente. paladín del poema. Y pues es una forma en la que tu cerebro trabaja, ¿no? Y Sí. esta forma de pensar de biología es algo que no tenía, aún y que ya tenía trabajado por estos varios años, muchos temas que me gustaban, pues no la lógica. Y eso es lo que desarrollo. No, Y definitivamente, y lo digo desde toda la ignorancia de biología, sí, ¿verdad? Pero parece ser que son una serie de principios que no tienen ningún símil con los de la ingeniería. no, Y a veces cuando dices, ay, soy muy bueno en matemáticas, sí, güey, en matemáticas determinísticas de sí, ingeniería. sí, Vete a las matemáticas de probabilidad sí. o a las matemáticas de contaduría, esas son peores, ¿verdad? O sea, pero, Sí, sí, sí. pero son aplicaciones y principios distintos. En biología parece ser que, oye, güey, pero no es una ciencia dura, a fin de cuentas, simplemente. Y Justo. cuando desde fuera de que, pero cómo, y desde preguntas muy burdas, güey, Sí, como, pero es diferente especie o no, lo cual es diferente entre especie y ya, raza, y empiezan a hacer líneas ya, que parece ser que no siguen un fundamento universal, sino que ya, básicamente hay muchas líneas que están marcadas para que desde fuera yo lo vea como, ay, güey, no entiendo cuál es la lógica de lo que, sí. dónde estás marcando cada línea, ¿no? Sí, ahorita que dijiste estadística, yo creo que ese es el punto más fácil de entender, o sea, de la biología, que es, o sea, la regla más importante es que no, o sea, ninguna regla aplica. Todas las Ujú. reglas de biología son tendencias generales, ¿no? O sea, Sí. am, y todo es un pensamiento un poquito, de hecho, un poquito más estadístico, ¿no? Sí, claro, de ahí debe estar agarrado al ser una ciencia que no es dura. Ajá, justo. Que no, yo incluso diría, son como estudios, ¿no? No, pues al Ujú. final sí hay ciertas cosas que, pues por virtud de ser estadístico, tú sí puedes decir, a ver, la Sí. mayoría, Es que, por ejemplo, yo soy digo de mi propio doctorado, que es sí, ciencias administrativas, ¿sí o no? O sea, sí sí, entiendo que ya, los papers siguen el método científico y ya, que tenemos la robustez estadística, sí. pero no me vengas con que la administración es una ciencia, güey. O sea, que Sí, 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 eso sí. digo yo, Ya, los académicos dicen que sí, ¿verdad? ya. Hay muchos que dicen que sí, pero yo biología sí la pensaré que es de muchísimo valor, Sí. pero creo que son estudios, o así lo pondría yo, no importa, la palabra al final no importa, ¿no? No, al final no importa, pero yo Que es ciencia y que siento no es que, ciencia, que es arte y que no es arte, vale madre, ¿no? De que, o ujú, sea, te diría, por ejemplo, ha llevado a cosas como, el entendimiento de la genética sí, y, bueno, am, y ahí sí 100% científico, ¿verdad? a ex pues, mucha observación y al final, pues, estos temas estadísticos, al final sí hay ciertas cosas que sí puedes comprobar, ciertas cosas que no, ciertas cosas que entiendes como tendencia. Es como entender el clima y el ¿cómo se llama la diferencia, no? El clima, como en inglés le dicen el weather y el climate, ¿no? O sea, Ujú. qué No, clima no sé, hace. compadre. Yo mi formación es así de multimedia. Es Janet García, güey. Mi formación es meteorología, güey. No, de decir que yo te puedo, o sea, no sé qué o sea, no sé qué temperatura va a ser mañana necesariamente. O sea, Sí, eso fluctúa mucho, pero la tendencia global sí la puedes observar, sí, sí, ¿no? sí. Entonces, en ese sentido voy, ¿no? Y pues la biología llegamos a entender, pues en el 50 más o menos fue este paper de Ujú. genética, y ahí vamos, y ahorita pues prácticamente toda fruta y verdura y cualquier cosa que te comas, pues viene ya de un entendimiento genético, ya te puedes hacer un examen, pues eso sí no es, pues es bastante duro, ¿no? Mm. Pero Sí, sí el proceso es muy, pues, orgánico, hombre, perdón la palabra, casi, casi que, sí. pues, por lo mismo de ser biológico, ¿no? No, claro, claro. Son iteraciones, a Sí. final de cuentas, que Ujú. viene.
de un proceso bioquímico, no de un Ujú. proceso determinístico. Ujú, ujú, Y ahí te voy a hacer una pregunta que raya en lo esotérico. mm, Por ejemplo, nosotros que tenemos 5 sentidos, ya, hay cosas que sabemos que existen, pero que no podemos percibir por nuestros 5 sentidos, claro. como las ondas de radio. Mm, O como si ahorita tú tienes un pensamiento, mm, yo no lo puedo, ninguno de mis 5 sentidos lo puede ya. captar, Mm, sin embargo, ese pensamiento existe dentro de tu cabeza. ujú, ujú, Hay observaciones que vemos en los animales que no entendemos de que cómo ya, está ya, percibiendo esto. ya, Tú abres la puerta a una posibilidad de que, no tenemos el instrumento de medición correcto, ya. pero sí puede ser que el gato esté sintiendo que hay algo más aquí. O que Ya. el... Y me refiero es una pregunta Mm, de avenida esotérica, ¿verdad? De avenida mística, de avenida... fantasmas, okey, o sea, Sí, de ese sí, me tipo de refiero, cosas. sí, de Okey, ese va, va, tipo va, de... va. Ajá. O sí, de este tipo de... Pues sí, o sea, ciertamente, es que sería muy difícil porque aún y que tengamos la capacidad tecnológica de poder percibir las cosas como nosotros sentimos, los murciélagos usan ecolocalización, ¿no? Los gatos Sí, tienen un sentido del olfato, del oído, etcétera, ¿no? y a mí me Am, voló la cabeza cuando vi que los gatos que cuando le cortan los bigotes de un lado se pierden balance. O sea, cosas así que dices, sí. "Sí, güey, ¿cómo sería para esto el bigote?" Pues es más bien aún y que pudiéramos entender el mecanismo por el cual, cierto sensor funciona y cómo eso nutre, no podríamos entender la interpretación. O sea, en realidad nunca vamos a podernos poner en ese Sí, contexto. Entonces, sí siento sí, o sea, nunca vamos a entender esa realidad por completo. sí, a mí algo que me vuela la cabeza, por ejemplo, es el cómo las aves migran, ¿no? Eso De está que muy cómo loco. saben cuándo, cómo saben para dónde y cómo saben cómo ordenarse. Y de que, o sea, Sí. de plano así de que no, pues quién sabe. No, pues, o sea, te voy a poner otro ejemplo. Bueno, el de las aves, se presume, o sea, se Sí, se sí, se sí. piensa que, hay un sensor magnético, ¿no? Sí. Y que funciona, y el tema es que posiblemente pueda funcionar con temas cuánticos. En Ujú. términos de de, am, dentro del aparato de sensor, quién sabe dónde esté, ¿verdad? En el pato, lo que tú quieras, pues cierto aspecto, cuántico de cómo funcionan, los electrones y el sistema, de, ¿cómo se dice? Magnético de la Tierra. Bueno, hay ciertos argumento, pero todavía no lo entendemos, ¿verdad? Pero pensamos que puede ser de ese tipo de naturaleza y tiene sentido. Pero ahí te va Sí, lo otra. cual es muy válido, ¿eh? O sea, No, pienso, por ejemplo, en el ejemplo que nos pusieron a nosotros en la sí, clase de filosofía de la ciencia, ya. era el güey que se le ocurrió los microbios. Y que decía, Mm. propuso, ¿no? Hay unos animalitos bien chiquititos, son invisibles, pero pues se meten a tu cuerpo y te Sí, enferman y no sí, mames, güey, se mete este dato al manicomio, güey. sí, Pero luego hasta que tuvimos el instrumento de medición y fue que, güey, ya, sí estaban aquí los estaban microbios, güey. ahí. O Sí, sea, Lee Van Hook, está bien loco. entonces, Este, no, no, yo no me sabía el nombre, pero sí, sí, no, y una de este, las, pues le puso mm, todo agua y es muy famosamente, ujú. ¿verdad? Le puso su propio semen también. Sí, el inventó el microscopio, ¿estás hablando? Y era, llamarle microscopio, pues era microscopio, ¿verdad? Pero era Pero una que se dedicaba a gotita. tejidos, ¿verdad? Era esta persona, holandés. Lee Van Hook, no me acuerdo de Ujú, dónde es, fíjate, ¿eh? sí. Pero es prácticamente una gotita, ya ves que ves una gotita en la mesa y como que tiene cierta Sí. magnificación. Pues es algo similar. Ok, Ah, ok. es algo muy chiquito, ¿no? Sí, Am, pero ciertamente podrías ver sí, microbios. microbios, sí. Y pues ahí todo un tema, no nada más que si hay microbios en todas partes, le llamaban pequeños animalitos, Ujú, sino que tu propio semen ujú. tiene ah, pues estos mismos elementos, ¿no? Que Sí, son cosas que se mueven, o sea, obviamente mm, les voló la cabeza. Am, sí, claro. pero bueno, aquí vamos Sí, con todo eso esto. sí me acuerdo Sí. porque yo quería escribir un beat de stand-up y ya lo escribiré alguna Ya. vez, de qué ha de haber pensado el primer güey que pasó. O sea, porque históricamente mandó una carta a Sí. la Academia de Ciencia diciendo, descubrí esto, pero si no lo quieren publicar, lo entiendo. O sea, pero Sí. imagínate qué tan, Pues es que era o una sea, época también donde, ujú, perdón, pues, ¿qué significaba eso para el ser humano, no? O claro, y sea, a nivel teológico. a Y nivel o teológico. sea, no, no. Ya. Pero bueno, nos salimos un poco, estábamos hablando de la parte biológica. Biológica. Ujú, Espérate, es que te quería contar de mariposas, porque eso está ujú, bien loco. O sea, una mariposa monarca vienen desde todas partes de Estados Unidos, Canadá, ¿va? Y el viaje tomará, pues, muchos días, semanas, ¿no? ujú. De llegar aquí, pues, al sur de México, ¿no? Ninguna mariposa hace el viaje completo, ni siquiera de ida, Guau. O sea, sí, sí. ¿eh? Nació, vivió y murió en En trayecto camino, para que logren llegar ya, como como un par de generaciones.
Como Entonces, en mente de colmena, a falta de mejor palabra, ¿verdad? ¿cuál es ese sensor? O sea, ¿cómo, Ujú. cómo llegan al mismo lugar? Sí, güey, ¿Cómo desde se que naciste hasta que... distribuyen? Es que, güey, ahí... Si no es, o sea, no hay este aspecto de pase generacional de Ujú. información no existe, ¿verdad? Sí, O mínimo se- no, o sea, es no en genético, en nosotros, sí. realidad. O sea, es pase Es generacional entre muchos que genéticos. a mí me gusta mucho la película Mimic de Guillermo del Toro, Ah, fíjate, ese no lo he visto. porque es la segunda que hizo, donde históricamente le fue muy mal, fue cuando se peleó con Harvey Weinstein y demás. Mm, La primera que hace en inglés, pero la propuesta está bien chida, mm, porque el güey dice que los cucarachos, básicamente, pero los insectos se refiere, dice, son los autómatas del planeta. Y dice, son las figuras, perdón, los seres vivos favoritos de Dios. Son los ángeles. Entonces, haz de cuenta que hay una figura que es así como un ángel, pero es una cucaracha, güey. O sea, obviamente está súper, o sea, es una película de acción, o bien sea, edgy. Monster in the House, o sea, Sí. está bien loca la película, está chida, Mm, sobre todo el corte del director. Pero sí tiene como esto de que, güey, si te pusieras a ver un ratito los insectos, sí, te empezarías a dar como asustarte mucho de las cosas que hacen, claro. que funcionan con otra lógica que de plano, o sea, es prácticamente ortogonal a la lógica que tenemos los humanos, Sí. ¿verdad? No, compartimos, o sea, y sorprendentemente compartimos muchas cosas con los Mm, insectos independientemente. O sea, mm, aún y que son tan bizarros y viven en otra escala para empezar, o sea, otra sí, escala física, ¿no? Y las mismas leyes de la física aplican, pero aún y que son las mismas leyes de la física, se comportan distinto. Una hormiga puede, a ver, caminar en el agua y poder subir paredes, o sea, todo ese tipo de cosas tiene es que ver también cierto. con el pequeño tamaño que tienen y las estructuras que se manejan a esa dimensión, ¿no? Claro, que es el terror que yo creo que todos nos hemos imaginado si hubiera cucarachos gigantes, de que pues no, estaría bien difícil poder sobrevivir Sí. a un ataque de un cucaracho, ¿no? Que no, pues no se moverían, o sea, No se puede mover a esa velocidad, pues crees tú. Ujú, no, o sea, porque en realidad, imagínate, o sea, no escala en términos del ujú. volumen, con el área, con el peso, las Ujú. estructuras, o sea, en realidad no, pues por algo no hay insectos tan grandes. Ahora bien, Estaba leyendo el otro día antes sí había, sí. que, que los cucarachos no tienen el sistema sanguíneo interno como nosotros, sino que es una Mm. forma como exterior que solamente como que los moja, ¿no? Eso fue lo que entendí del libro. Pues hay cada cosa, Pero también la neta, o sea, te voy a poner otra, las no mos... confío tanto en el libro porque luego decía, Sí. tienen dos cerebros y yo, no puede ser, güey. Y luego busqué de que, nada, no, o sea, es algo parecido, pero no tienen dos cerebros. Es que no, es Ujú, que ni siquiera, o sea, por ejemplo, las mantis, o ujú, sea, no, más bien su sistema nervioso está descentralizado. ujú. Aún más que los nuestros, por ejemplo, a ver Sí, si, porque nosotros también con la víscera tenemos neuronas, ¿no? o sea, La- las neuronas principalmente, obviamente, en el sí, cerebro, en cerebelo y en la espina, ¿cómo se llama? ujú. Spinal cord, o sea, Sí, sí, en la la espina espina dorsal. dorsal. Am, muchas de las cosas producen un reflejo. Ujú, Si yo te hago y te mueves, esa señal no necesariamente viene del cerebro, sino sí, viene localmente sí, de aquí, ¿no? Entonces ahí puedes hablar de una descentralización, no necesariamente cognitiva, pero sí de cierta forma en la que actúas mecánicamente tu cuerpo. Una mantis, por ejemplo, sí tiene como casi casi que otro centro cognitivo, ¿verdad? Y pues famosamente, ¿verdad? Esto lo puedes ver, está bien bizarro, ¿verdad? Pero la mantis hembra se come sí. y, pues el aparato reproductivo masculino sigue funcionando porque tiene cierta parte Wow. Sí. del sistema nervioso que localmente, aun y que ya la cabeza no esté, pues sigue haciendo funcionar todo ese otro Uh, mecanismo, ¿no? Entonces, pues hay cosas bien bizarras en el mundo de los sí. insectos, Y ¿no? decías Todo que se antes puede. insectos iba de grandotes, no es que te interrumpí. No, pues es que antes muchos de los insectos, te pongo un ejemplo de una mosca, pues famosamente tienen exoesqueletos, Ujú, muchos insectos. No necesariamente. ¿Serán todos? No, ciertamente no todos. Am, ¿Cómo penetra el oxígeno? Porque al final funcionan igual que nosotros en el sentido de que necesitan oxígeno para quemar energía y generar pues, movimiento y demás, ¿no? O sea, am, para eso significa, ujú, para eso sirve el oxígeno que respiramos, ¿no? Se combina con la sí, comida, generamos energía. Am, pero para un insecto no necesariamente tiene pulmones, ¿no? ujú, ¿Ok? Entonces, una mosca, por ejemplo, no utiliza el mismo movimiento de sus alas ujú, para abrir y cerrar ciertas cavidades. Y eso bombea el oxígeno, ¿verdad? Entonces,
eso hace que, digamos, el oxígeno llegue pues, a todas las partes de donde se Guau. requiere para ejercer esta parte de la oxidación, que es donde se genera a nivel celular la energía para moverse. Am, entonces, ¿qué pasa cuando empiezas a crecer mucho, crecer mucho? Pues ya no puede el oxígeno llegar a estas partes Ya, ya. más de dentro, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay más oxígeno en la atmósfera? ¿No? Actualmente hay un 20%, que pasa así de doble, triple. ¿No? Permitía entonces haber insectos más grandes. Ah, ya, ya. Con esa misma estructura, pero sin pulmones. Entonces tú vas a encontrar insectos gigantes y hay fósiles de, pues así, o sea, como de los muy famosos también son estas libélulas, por ejemplo, como de Ah, sí, sí. 1 metro y medio de wingspan. O sea, Sí. una libélula así de este tamaño, pues te come Sí, güey. entero, compadre. Sí, Este, güey, wow. ajá. No, no, no hay que dejar que suba el 20. Entonces el oxígeno. Entonces así, pero el ambiente cambió, ¿no? Entonces se puede una cucaracha Sí, sí, sí. gigante, pues sí, pero el ambiente tendría que cambiar como para hacer Sí, eso sí, sí. factible. No, qué locura eso. Y tú te metiste a estudiar sobre todo murciélagos. Ya. Platícanos un poco ahí, alguna curiosidad que hayas dicho, ay, güey, esto sí no me la esperaba. Ahora vi que gente Ya, los tiene a veces de mascotas, obviamente a cierta especie ya. específica de murciélagos, pero sí es algo que digo como que, oye, güey, ¿y se puede hacer esto? Pues fíjate, técnicamente en algunos países sí es legal, ¿no? Am, Sí, porque esa es otra también, sí es moral, ¿no? Porque también he visto gente que tiene como animales exóticos, claro, gatos monteses y que dices, ay, qué padre, mira, tiene un cocodrilo, qué chido, pero de que sí. hay una parte de que "Oh, no quiero ser este vato, pero de que tal vez le Ah, estás haciendo daño". ya. No, a mí, yo Ujú, soy, pues ciertamente hay animales ujú, domesticados que nos han acompañado ujú. toda la vida. Am, Digo, pues algunos miles de años, ¿no? muchos, Pues, sí, algunos sí, definitivamente milenarios. Los perros seguramente pues, sí. tendrán unos 40, algo así, a Ujú, 1000 años que nos han acompañado. Los gatos como unos de entre 6 y 11, más o ujú, menos, 6.000 a 11.000 años. Am, las abejas es otro animal domesticado, ¿verdad? ujú, qué loco. Las abejas, el honeybee, o sea, Sí, sí, sí. es un animal ya que existe nada más por los humanos. Y yo entro a los murciélagos. Am, pues estos que ves son más bien murciélagos, pues hay de dos tipos así grandes, ¿no? Y Los ese que que vi, parecen te digo, estaba perritos. muy grande, pareció o Ah, sea, más grande que un perro chihuahua. no, le Era llaman flying como, fox. sí, sí, como más o menos unos 50, 60 centímetros de alto. Yep. O sea, más No, o menos. O sea, que yo ujú. normalmente cuando pienso en murciélago, pienso en los que aparecían en la alberca así de 12 centímetros, ¿verdad? O sea, la mayoría son esos, los Sí. chiquitos. La vasta mayoría, ¿no? Ujú, No sé, el 70%, no sé, muchos. ujú. Am, los otros son frugívoros y tienen pues esta carita un poquito más de perro, prácticamente, Sí. ¿no? Y llegan a tener, pues igualmente, de ala a ala como 1 metro y medio inclusive, ¿no? Sí, Ah, está bien grande. O sí, sí, sea, sí. sí, para pensar de que te pudiera hacer daño, ¿verdad? O sea, Sí, pero esos, pues son los más benevolentes, ¿no? Son sí. perritos literalmente con alas. O sea, yo he estado con ellos y les gusta que los caricies y literalmente son Sí, perritos que qué vuelan. loco. Por eso, pues son proclives a que la gente los use como mascotas. Sin embargo, pues no son animales domesticados, no los puedes hacer eso. Sí, lo mismo, fíjate que vi que gente estaba adoptando, ay, güey, se me olvidó el nombre, Fox en español, pero Zorro, zorro, sí. sí. Mm, Lo estaban adoptando y se ve bien padre cómo los tenían en el patio y todo, pero sí, la mayoría de los comentarios, unos ya sabes, así con todas nomás sí, de sí, sí, haters, sí, pero sí, otros sí con mucha intención de que, oye, es que esto no le debes hacer esto, o sea, de que sí, sí va a causar problemas y de que te va a causar un chorro de problemas a ti que no sí. estás previendo Ya, y cuando te pasen ya no lo vas a poder soltar, güey. ya, O ya. sea, Porque ya, entonces, sí, ya no es compatible con la naturaleza, ¿no? ya. Su vida. Entonces, ay, güey. Te iba a decir en cambio de tema, Sí, pero ahorita me recordaste sí. con las abejas. Si viste la película de ciencia ficción Dark City, que es del mismo director que iRobot. No, no la vi, la tengo en mi Ujú. watchlist ahí en Esa Letterboxd, vela sí, pero porque no. está muy padre, nomás Sí. mini spoiler, pero la premisa es de cuenta que Mm, llegan unos aliens okey, que tienen mente de colmena. Eso es lo que está muy okey, chido. Entonces yeah, classic. los ves y son 100 pero es uno. O Ujú, sea, el ser vivo, ¿no? sí, Y entonces ellos están como en proceso de extinción y están ujú, buscando como en diferentes civilizaciones. Cuando encuentran los humanos dicen, porque estos güeyes que son tan retrasados en todo, sí. porque si va bien su especie. Y Mm, porque la mía, que está súper avanzada, sí. estamos a punto de que... Entonces, de eso va la película. Te la Qué recomiendo porque interesante.
Alex Proyas es el mismo director de iRobot. Ya. Ah, mira. Cambiemos aquí, viremos a la ficción ahora y Sí. hablemos un poquito antes de irnos de Sí. Julio Verne, de Isaac Asimov y compañía. Ok. Platícame ahí, ¿qué recomiendas leer? Mira, yo siento que unos libros que me cambió a tener una mente un poquito más científica, si así lo quieres decir, de tener un pensamiento así, pues sí, con más interés en la naturaleza, Ujú, fue Julio Verne. Julio Verne tenía esta particularidad, también victoriano, el compadre, ¿verdad? Según yo, ujú. am, que sus novelas sí tenían cierto fundamento en la ciencia moderna de su tiempo. Yo ¿Ah? pienso que definitivamente Sí, sí. no, sí. Entonces, todos los temas Ujú. que se hablaban y los descubrimientos, como que los agarraba y los ponía en sus novelas. Am, Uno que me impactó mucho fue, ¿cómo se llama? Journey to the Moon, algo así se llama. Sí, Viaje a la ese no lo he luna. leído. Ujú. Yo nada más he leído 20.000 leguas de viaje Sí, submarino y luego la secuela, que es la no sé qué, la isla esa no, misteriosa. sí, Ujú, la misteriosa, esa no la ujú. di. Pero sobre todo ese también, el que decías, 20.000 leguas bajo el mar, también fue un libro que me impactó mucho. Digo, se arma ahí una 20.000 leguas bajo letanía el de mar. peces, de repente hay como 50 páginas de puros peces, y tú Sí, dices: "What the fuck, sí, se de estás repente pasando ya de se lanza, puso de güey". que ya estamos muy lejos, de que ya estoy contigo, voy a salir de la otra punta, pero ya estamos muy abajo del mar, güey. Porque sí. Sí. Pero, por ejemplo, yo de hecho te lo compartí, escribí un fanfiction en un libro que apenas va a salir de, de Nemo, del Capitán Nemo. Ah, sí, sí, Y, sí, sí, por ejemplo, sí. una de las cosas que saqué del libro, Ya, que se me hizo con madre, era que ya. fumaban puros de algas. Ah, De ese a mí me repente tienen encantó, me detalles encantó, así me que encantó. dices, esto está bien chido. O que el Nautilus tuviera, por ejemplo, su sección que era como tipo museo, tipo conserva. Ajá, O sea, que tenía, se suponía la más número de especies, el más vasto de todo el mundo que lo tenía él allá abajo. Incluso que él fuera de raíz indio, era algo ajá, que el príncipe de Dakar, ajá. como que son puros elementos y que dices que tenía esto en la cabeza, güey. Muy, es que tenía, pues, este aspecto victoriano, esta forma de relatar, además, muy sencillo de leer, Sí. ¿verdad? Y, pues, esta parte de ciencia, y en esa época también había, pues, es donde se, plasmaban estas láminas de pescados, y se tenía una Mm. fascinación, encontraron un pescado nuevo y lo describían, y cada quien le ponía el nombre que quería, ¿no? Entonces, era una manera, yo creo, de hacer como que science outreach de cierta forma, ¿no? Sí, sí, divulgación científica. Mm, Y y de entender el vastness, o sea, lo grande del océano, y yo siento que esa novela, pues, si ahorita poquito conocemos del océano, pues, en ese entonces, pues, ¿qué se conocía sí. de eso, no? Y él tiene también, y insisto, yo nada más he leído esas novelas. Ya. Y de hecho, la segunda no la recomiendo. Porque Mm, la de la isla me misteriosa, dijiste, porque ya. Nemo sale solamente en el fondo de la historia. ¿No se Mm, cuenta? Entonces, como que se me hizo no tan chido. Pero entiendo que Verne tiene también de que viaje al centro de la Tierra, y luego ese viaje a también la está muy Luna. bueno. Y Sí, Viaje a la era Luna, sí. como este espíritu de exploración muy Ya, chido. ya, ya, un espíritu explorador, y además siempre manejaba como que este personaje, am, el personaje principal, que digamos el protagonista de la historia, pero además esta figura de una persona extremadamente conocedora, que no usualmente era principal, Ujú. como Nemo, por ejemplo. No Sí. necesariamente es el personaje protagonista de la historia, No, de ¿cómo se hecho, yo llama? pensaría que es el antagonista, el Pues villano. podríamos, ajá, O sea, justo, sí. que yo no sabía eso al empezar el libro. Yo pensaba que iba a ser Sí, el bueno, ¿no? el bueno, justo, pero siempre, independientemente, pues jugaba mucho con eso y tenía como que este elemento muy de un conocimiento extremadamente vasto y Mm, de una ciencia muy, muy, muy profunda, y en todos sus libros tiene como que esa figura am, muy la vuelta al mundo en 80 días y viaje en globo, todos tienen esta figura y siempre promueve como que esta parte científica. Ese tenía el detalle que era del mar y pues era algo así muy, sí, muy fantabuloso, ¿no? Una de sus obras maestras, seguramente. sí. Leíste también, y vaya, no te quiero ir diciendo, dame este Sí, libro, no. pero sé que leíste de Asimov, Ah, claro. The Foundation se llama, ¿no? Me recomendaste, por ejemplo, también recuerdo en su momento Ender's Game. Ah, Ender's Game. Este, no sé cuál piensas así de ciencia ficción, de fantasía. Sherlock Holmes, me acuerdo, güey. A mí me Fanísimo, terminó encantando, pero lo empecé a leer porque tú me lo recomendabas, súper güey. fan de Sherlock Holmes. O sea, Claro.
Claro, Sí, en un claro. momento hasta fumabas pipa mientras lo leías. En un momento hasta fumaba pipa, es cierto, güey. Sí, Duró poco, pero sí, pero sí definitivamente pasó. estaba ahí. No, mira, Asimov yo también creo que me cambió mucho. Era muy interesante porque era una persona que tenía, al igual que Verne en su momento, pues, forma de introducirle la ciencia moderna a sus novelas. En esa época, por ejemplo, se hablaba del positrón, ¿no? Ujú, Tienes el electrón y que es negativo, ahora tienes la contraparte que es el positrón. Bueno, X, ¿no? Pero el punto es que desarrollos ujú. de física de ese momento y demás, y él lo pone, ¿no? Que el cerebro positrónico, ¿no? O sea, como que él le mete ciertas cosas ahí y también trata de hacer de alguna forma predicciones acerca de cómo viviríamos nosotros con robots. Y lee sus libros y son del 50, ¿no? 50, 60 de estas obras, sobre todo del Robot Series, que son los libros que más me gustan. Am, Que no es un narrador fácil, no, contrario a Verne, que Verne contra narraba Verne. muy No, bien de hecho y Asimov es empantanado. me gusta el universo Ujú. que creo, pero así Sí, como escritor, ciertamente sí, sí, le sí. faltan ciertas cosas, ¿no? Am, Sí, ay, te iba a decir otro autor ahorita, pero ahorita me acordaré. pero dijimos, Asimov también me Ujú, encanta. Caves of Steel, Naked Sun, ujú. H.G. excelentes Wells, obras. te iba a decir también, perdón. H.G. H.G. Wells, Wells, ese sí es buen narrador. claro, 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 claro. ¿Y cuál es su obra maestra en realidad? Es Pues la de la Time máquina del Machine, tiempo. ¿ya? Pero también el, El hombre invisible es de sí, Wells. el hombre Ajá, invisible. Y a mí ya. me gusta mucho un cuento que es del País de los Ciegos, que es un hombre que puede Ah, ver ese no lo conozco. y se hace cuenta que por una montaña se va cayendo como así Sí. de ladito y termina como en una población donde Mm, todos son ciegos y siempre han sido ciegos. mm, Entonces el güey es como, ah, pues aquí me los voy a chingar a todos. mm. Y luego todo lo que le va pasando, güey, Ah, está... qué O sea, es interesante. un libro muy cortito o un cuento muy largo, Sí. cualquiera de las dos. Fíjate, sí, la Time Machine también es una excelente. Ahora, H.G. Wells también me encantó. Ahorita mencionaste otro que así me fue. Ah, Ender's Game. Ah, Ender's Game, claro, para mí, Scott Card. No sé por qué. Ender's Game es un poquito más como le llaman ya, Young Adult, ¿no? Ujú, Am, y después cuando Ender está chiquito. Después ujú. sigue Speaker for the Dead, que ese yo creo que es uno de los mejores libros que también. Ok, güey, yo no lo he leído y lo Sí. tengo... ¿Recomiendas, por ejemplo, hubo película, ¿no? De Ender's Game y creo que ya no le siguieron. Ya no le siguieron. Ujú. Yo te ¿Normal o normal? diría, sí, palomera. O sea, no, la Ujú. verdad no es buena, no. Ok, ok. Pero yo te diría audiolibro de Ender's Game y luego Mm, ya lees, o audiolibro sí. Speaker for the Dead. Está, pues, a mí me encantó mucho. Y ya para que terminemos, pero películas de ciencia ficción que tengas así como que te gusten mucho, güey. O que te hayan movido así esa misma sensación como de maravillarte, güey. Que Sí. eso sí es un tema igual para tocarlo, porque Ujú, creo que cuando nosotros éramos niños, mm, era y antes de nuestra generación incluso más, de decir, oye, veías como aventuras en el espacio, los ya, programas trataban de eso como en un espíritu muy, como lo que mencionábamos, de exploración, de ya. maravillarse con el mundo, de que hay más allá de las estrellas y demás. Ujú, Y ciertamente desde hace unos 10 años el ambiente es más negativo, ya, más de decir, oye, se está acabando todo y porque estamos ahorita ya. queriendo tener sueños, o sea, incluso proponerlos, no digas realizarlos, ¿no? Mm, mm. Entonces, no sé, me quedo con esta idea. Sí. No sé si conecte con lo de las películas o no, pero ¿qué piensas? Sí, yo siento que, mira, ponte a pensar en Contact, ¿no? Claro, de De precisamente de Carl Sagan. Sagan, ¿no? Que pues sí tiene este aspecto más, un poco más romántico, ¿no? Del avance de la Sí, tecnología y de la dedicación y de la unión del mundo para hacer algo aparte tiene esta onda ahí sentimental al final, ¿no? Casi, casi sí. como, Como Interstellar, un como poquito. justo iba a decir, como Sí, sí, claro. Interstellar en ese mismo plot. Ambas yo creo que me encantan en temas Ambas de con Matthew sci-fi. McConaughey, por Sí, cierto, cierto. ambas con Matthew McConaughey. Carl Sagan estaba en... No alcanzó a verla terminada la película. Falleció cuando La de estaba Contact, en... ya. No sé si en postproducción o cuándo. O Cuando yo estaba preproducción. morro me dormí. Fue creo que la única película, las pocas películas que me he Es que dormido. es Ya de una... grande, Es que, a ver, es una película de ciencia ficción. sí, No es una aventura, no es acción, no es... ya. Y, y vaya, yo también, yo recuerdo la primera vez que la vi también, que pensé, wow, es una obra maestra. Y en realidad no me gustó. O sea, no, no es que me gustaba decir que me gustó. Sí, 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 Porque, sí, sí. porque no, Carl Sagan, de que yo amo lo Sí, que. O sea, pero realmente sí sí, es una película que te hace pensar, que te hace sentir. No es justo. una película necesariamente que sea, tengo todos los elementos para entretenerte. No. No, no, no es un peliculón, pero es una oferta muy padre y es una historia
Muy, muy interesante. Otra de ciencia también que me encanta es Event Horizon. Buenísimo. Es que Muy buena, aparte, güey, no Y me aparte es de digas horror, güey. que no, la escena del cuando junta el papel, güey. Es mi escena favorita, Sí, sí, sí. o sea, es de mis cosas favoritas del cine, güey. Así, junto con Jean-Claude Van Damme haciendo el split y todo. Y lo he visto como en 3 películas diferentes Sí. cuando van a explicar el hoyo negro y lo espera y lo Déjame juntan el papel y el lo papel. crack, Sí, y lo- sí, no, sí, sí, hombre, es güey, lo- padrísimo. el hoyo negro! Ah, Sí. sí. Bueno, también eran, ¿qué esa? ¿Noventera será esa? ¿O qué será? 97 por ahí a ser 97. Event Muy, Horizon. muy, 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 muy Sí, excelente esa también. Es sí, un peliculón. ese sí supongo yo que debe haber sido muy exitoso en ventas. Sí. Pues yo espero. Seguramente Ya, fue un blockbuster en ya, su ya, momento. ya. Event Cult Horizon. classic. Sí. Y pero fíjate, más de ciencia ficción son más de libros. Que me gusta lo antiguito. Bueno, lo nuevo, obviamente, no sé si tú has tenido oportunidad de darle a The Three Body Problem. No lo he leído, fíjate. Ya. Lo tengo, el libro. Y, ay, güey, es que no me he atrevido, no me he atrevido. Ya. Y simplemente porque, bueno, Ya. es el prejuicio también de que es literatura china. Ah, sí. Entonces, Sí. sí es como, "Ay, güey, no sé si estoy listo o no". Ahora, Ted Chiang, que es Sí. asiático-americano, pero más americano. Sí. Güey, lo que ha hecho en... Y ese sí me ha tocado leerlo y ver las películas Fíjate, también. no. ¿Qué ha hecho? Es Perdóname. el de... No, hombre, seguramente sí viste la película. Sí. Que en este momento, aquí me va a ayudar César de producción a acordarme, es la película de los Septapods. La película donde inventan un idioma. Que llegas de cuenta, llega una nave espacial al Sí. principio de la película. Y entonces todos los gobiernos del mundo medio están, si hago o no hago Espérate, equipo. Arrival. Arrival. Ese. Exactamente. No, te mames. Ese es Ted Chiang. Ese Es un está- cuento de No, Ted no, Chiang. no. Sí. Ted Chiang Eso es era algo. un ingeniero que se metió a un taller de literatura. Ya. Fue acá, escribo estos cuentos y lo que pedo, güey, que escribías Wow. estas madres. Y escribió Arrival y escribió pues, muchos cuentos más. ¿Verdad? Pero Ese es esa es una, o sea, y sí me ha tocado leer el cuento y ver la película, y sí la película es aún más linda que el cuento. O sea, qué bueno porque pues es la intención. Si ya habías Sí, escrito el cuento, justo. que la película esté aún más chida. Pero tiene cuentos, güey, Sí. que tiene Fuck. uno, por ejemplo, donde se trata de que ya se acaba de graduar la primera generación de estudiantes que usó como unas máscaras que hacen que no pueda ver físicamente si eres guapo o eres feo. Ok. Entonces es un documental, Sí. pero estás leyendo un guión de un documental que no existe, güey, es un cuento, Sí. pero está en formato guión, Mm, donde está contando como que está entrevistando a todos los que se están Ok. graduando, primera generación, y si recomiendan o no el gadget para los que vienen. Ok. O tiene otro cuento donde un matemático sin querer se da cuenta de que no hay contradicción al dividir entre cero y al mismo Ok. tiempo está engañando a su esposa, que Ok. está enferma, y entonces el güey es como paralelamente el de que se acaba de destruir mi profesión Pero y se está mira. destruyendo también mi identidad porque yo no soy el tipo de güey que hace esto, pero sí le estoy haciendo esto. Entonces, o sea, Sí, es... pero también llevadas a películas o más bien se ha quedado No, son son, puros son cuento corto, cuentos, son ¿verdad? cuentos. Tiene uno más, güey, ya con este cierro, pero ese está brutal, güey. De hecho, es mi cuento... Creo que puede ser mi cuento favorito. Güey. No, Se ¿en serio? llama, si recuerdo bien, Te he escuchado decir esas mismas palabras varias veces. es que quién sabe, pero este sí se pasó. O sea, chécate la premisa. Haz de cuenta que es Mad Max se Ajá. encuentra con Evangelion, güey. Ok, O sea, vamos bien. es de un güey que en su mundo Ya. de repente se abre el cielo y sale ángeles y entra luz. Y entonces haz de cuenta que donde entran, los que ven directo a la luz del ángel se quedan ciegos, pero literal se les cierra con piel los ojos. A la verga, ok. Y ya están como iluminados por Ok. Dios, pero a los que les cayó el madrazo directo se mueren, ¿no? Porque se abre así como con violencia el cielo. Justo, ok. Entonces, pero se supone que los que se mueren en eso, es como que, pero no te preocupes, se fueron al cielo. O sea, entonces empieza la historia donde el güey enviudó y está súper enojado con Dios, pero el problema que no hay duda de que Dios existe, güey. Ok, Entonces sí. el güey es, si yo me muero con odio en mi corazón, Ya valió. nunca voy a volver a ver a mi esposa, güey. Entonces tengo que volverme un cazador de estas, o sea, como los que cazan tornados, pero de estas madres donde se abre el cielo y cae luz de ángel, para ver si logro morirme en una de esas, güey. Para Y es la allá. única irme al cielo y poder volver a ver a mi esposa, güey. Está buenísimo. Está, Esa, güey. Brutal, güey, brutal. O sea, es que ¿por qué no lo han hecho película? Y ¿Quién aparte- sabe, güey? Pero sí, recuerdo bien, se llama El infierno es la ausencia de Dios, creo. Hell is the absence of God, si no me equivoco. ¿Cómo se llama el autor De otra vez? Ted y lo Chiang.
De Chiang. Pero Sí. también suena Es literatura. americano. ¿Es americano? Sí. Ok. Ah, O sea, bueno. es de ascendencia asiática, creo que chino. Sí, me Espero suena. cruzar dedos que no sea racista en este Who momento. knows? No, el racismo, hombre. Pero creo que es Sí. de ascendencia china, Ya, ya. pero es americano. Wow, qué interesante. Sí, me Interesante. emocioné, Fuck. güey, perdóname. ¿Qué No, con esto pues último? emocionate. Ok. No, pero también te recomiendo Three Body Problem. Yo creo que es el mejor sci-fi Three que Body has leído Problem. en mi vida. Wow, güey, eso está... Bueno, son 3 libros. Sí. El primero es algo que de hecho, me tomó 2 veces leerlo para Ok. terminarlo. El segundo, la primera ¿Porque lo dejaste a la mitad o porque lo acabaste y de que lo voy a volver a leer? la primera vez le di nada más como una tercera parte y la segunda vez ya lo pude terminar. Ok. ¿Ah? El segundo libro, es que el primer libro pone una premisa muy interesante, pero como que no va a ningún lado, ¿no? El segundo libro, la primera mitad, tiene ahí unos aspectos que a mí se me hacen muy difíciles. Pero a partir de la segunda mitad del segundo libro y el tercer libro, es algo... Una Jamás locura. había visto a alguien... O sea, es un sci-fi que jamás has visto. O sea, es algo, un concepto nuevo de sci-fi para mí. Qué chido y qué loco Sí, cuando logran eso. O sea, sí, de hecho creo que es lo más difícil en creatividad sí. en nuestro siglo. O sea, yo estoy seguro de que somos muchísimo, o sea, de que los mejores narradores de toda la historia están en este siglo, y me refiero a que ya está muy perfeccionado el Sí. cómo puedo narrar bonito y que no, que sea muy claro, que tenga buen ritmo, pero en Materia, o sea, sí, concepto, sí, sí. haz de cuenta que todos los del siglo XX, XIX y XVIII nos metieron una chinga y agarraron todos los conceptos buenos. Sí. Y ya se acabaron, güey. Ya se O sea, acabaron. Y es mucho sacar un reciclaje. concepto nuevo es sumamente difícil. O sea, entonces cuando alguien logra hacer como esto de que, pum, te traje algo nuevo que nunca he visto, ¿cómo, güey? Sí, Sí, es algo nuevo, pues justo como Arrival lo habrá seguido sí. Interstellar. Bueno, Qué sí. peor con las cabezas de esos güeyes. Qué chido. Sí, sí, sí. Pero sí. Fuck, entonces bueno, sí, el sci-fi siempre ha sido como que de la mano al mismo tiempo de entender ciencia, de gustar la ciencia ficción también ha sido como que una forma de estar pegado a eso. En cuanto a divulgación científica, y ya Ya. para más o menos ir terminando esto, Oh. pero Carl Sagan, Brian Mm, Cox, sí, Brian ¿qué, Cox. qué opinas de, o a quién te gusta o ves bueno para leer? Está también en idioma español, ¿verdad? Están varios más. O sea, pienso y no me quiero equivocar en su apellido, discúlpenme si me equivoco, está Mm, Santaolalla, sí. también que es muy bueno. Este, A mí, fíjate, quien ha incidido en mí, y el otro día platicábamos de eso, o sea, Neil deGrasse Tyson ujú. con su... A mí no me cae bien, ¿eh? no, es que a mí tampoco Ujú. me cae bien ya, en Sí, sí, realidad, sí. pero como, o sea, Cosmos, nuevamente Sagan, pues fue algo excelente, pero me gustó mucho. Sagan. Me gustó mucho Cosmos de Neil deGrasse Ok, ok. Tyson. Am, Ciertamente Brian Cox tuvo muchas series también similares que me encantaban. David Attenborough, también del lado biológico. Ok. Hubo muchas. Híjole, pues, un documental de puros pájaros, ¿no? Y otro de puros insectos. Y otro de puro hongo. Ese No, tipo hombre, güey. de. Yo una vez se me ocurrió buscar de que cuál es el ser vivo más grande que existe en el planeta Tierra y es un hongo. O sea, Sí. en superficie. Es que En, está bien difícil de medir cómo lo mides. sí, porque en peso es un bosque que se llama Pando, que está Y en es que es Utah, un que árbol, es, ¿no? sí, pero es un solo árbol, Sí. pero pues es un bosque. O Ah, sea, y sí, también, güey, de terror, o sea, de fantasía o de terror o de ya, cuento de medievo, como tú lo quieras ver, pero pareciera ser una invención de fantasía, de que, ya. entras a un bosque, pero todo el bosque es el mismo, güey, o Sí. sea, ¿cómo, güey? De que no, pues sí existe y está en Utah, güey. Sí, Pero es bueno, algo bien el ser bizarro, más pero grande era un hongo, pero también, güey, de dimensiones que nomás de mencionarlo ahorita ya me sentía de que, está bien bizarro. Y es que el hongo, pues no lo ves, ¿no? O sea, si ves nada Ujú, más bueno, el hongo mismo, ¿verdad? ujú, Digamos, la fruta o la flor equivalente en ujú. una planta, ¿no? O sea, No sabía, yo pensaba que eso era el hongo. no, 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 no. O sea, O sea, ese bueno, es ese es el como, hongo, el sí, mushroom es el, sí, pero es el como, ser vivo es la está, diferencia de decir una flor a una planta, sí, ajá, ¿no? Y si, pues en realidad en términos de peso, pues están los 3 kingdoms así grandes, los 3 reinos de ujú. animales. Están los animales, las plantas y los hongos. ¿Ah? Así de diferente como están todos los animales, pues tú ves un gato y pues hay cosas en común, ¿verdad? Podemos mover, tenemos ahí patas, tenemos ojos. Plantas completamente distintos, ¿no? A los animales, independientemente. Así los hongos son completamente distintos, así es otro, y no,
prácticamente no conocemos nada acerca de ellos. Conocemos muy poco, ¿no? La mayoría son parasíticos, ¿verdad? Claro, pues este Last of Us los volvió famosos, ¿verdad? Con Ujú. este hongo que es el que te No lo causa he y visto, pero ¿nunca has visto Last of no, Us? ni jugado todavía. No, pues muy bueno el juego también, ¿eh? ¿Crees que es posible? Y te voy a preguntar una cosa que me Ya, explicó mi maestro de biología de preparatoria. a Entonces, a lo ver. mejor y, No, pues o a ver, sea, igual y me empina, adelante. no. Era una idea que él tenía, John de Grandis. Ya. Decía que nuestra vida del planeta Tierra está hecha a base del agua Mm, porque hay mucha agua en nuestro planeta. Y ujú, entonces, bajo esta misma premisa, y como que ya, mucha energía sale del sol porque tenemos al sol cerca y demás. sí. Pero él decía, es en otro planeta, con otras condiciones atmosféricas y Ya. de diferentes elementos y demás, pudiera haber vida Ujú, con base en elementos que ni nos imaginamos. ujú, ujú. O sea, ¿crees que sería posible así pensar, oye, puede haber vida con un entorno con una gravedad 5 veces mayor y donde nunca hay luz? Ya. O no sé, ¿verdad? Y sí. O sea, am, sí, ciertamente es posible que haya otras Mm, químicas que den base a exacto. Ajá. otros organismos, definitivamente. O sea, am, lo que le llaman química orgánica, ¿no? Ujú. Pues que simplemente son los elementos más abundantes. No, oxígeno, carbono. Pero no tienen nada de mágico. No, o sea, simplemente, pues lo mágico que tienen Ujú. es que se da en este ecosistema y se da con cierta frecuencia y después tienes pues, elementos que aportan energía como las cosas volcánicas abajo del océano o el sol que te está dando energía. Y pues esos son como catálisis que luego se desarrollan. Ahora, son procesos bien bizarros, ¿verdad? Mucha gente los trata de replicar. O sea, nadie ha replicado el origen de la vida en un laboratorio. Ok. O sea, lo Interesante. que sí se puede hacer Ujú. es poner ciertas condiciones, las cuales son propensas a generar compuestos de química orgánica, por ejemplo, un azúcar. Bueno, ya esto Ujú. de hecho ya sería muy complejo, ¿no? Pero Ujú. aminoácidos con lo que estamos hechos en nuestro DNA, ¿no? O sea, como que sí ha habido maneras de crear y también de observar en estos lugares cómo se crea, digamos, una sopa ahí pues de elementos, no ya no elementos, sino compuestos ahí primordiales. Entonces, pues esa es la sugerencia, ¿no? Que a partir de pues esta sopa de compuestos fundamentales de lo que es la vida, pues ahí poco a poco se va haciendo. Pero en Ok. realidad de llevar de seco, de puro químico a algo motil, que tú ves una bacteria no le adjudicarías conciencia, pero le adjudicarías vida, Vida, ¿no? definitivo. Sí, Pues por eso ejemplo, no es a mí, posible. yo no entiendo, por ejemplo, cuando dicen que un virus no está vivo. Porque digamos que un virus es en temas energéticos, ¿no? Es en Ujú. temas de entropía. Tú comes algo Claro, y lo procesas, lo usas esa energía y desechas a y una parte, pero desechas algo que, pues, ujú. tiene menos energía, ¿verdad? Sí, Un virus no hace eso. O sea, okey. no, ahí lo dejas solo, no es, el puro llamasle el puro código, ¿verdad? Necesita un host. Sí, sí, sí. Pero, pues, independientemente, yo diría que no es vida como una célula o como tú y yo estamos vivos, pero claramente, pues, hay cierto progresividad, claramente se reproduce. Bajo el entendimiento de esto, hablando de biología de primaria, es Ujú, naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Como que ujú. esa es la Sí, sí, sí. definición de algo que esté vivo. Pues bueno, hacen eso, entonces, pues entonces bajo esa definición sí están vivos, ¿no? Sí. Pero bajo el punto de vista energético, por sí mismos, pues no están dando eso. Se nos acaba el tiempo, Fuck. Anthony, Sí, y me gustaría que regresaras. Ojalá ya esté ya. Adrián, ya esté Migraña. Por favor. Y muchas gracias de venir hoy, güey. Mm, Estuvo muy, muy chido. Me gustaría antes de irnos hacerte una pregunta más que es una pregunta, relativa a la biología, pero sobre ya. todo a la ética. Mm, ¿Qué sientes de cuando hacen este tipo de anuncios de, esta especie que estaba extinta, mm, vamos a retomarla y vamos a revivirla, por así ya. decirlo? ¿Crees que está bien porque abona la biodiversidad y realmente muchas de las extinciones fueron por factor humano? Sí. ¿O crees que realmente es Darwin, seamos salvajes y dejen Ya. lo que está? Mm. No, o sea, como que no le metas una variable exógena a algo que se puede salir de control. No quiero decir Jurassic Park, pero Estaría padre. ujú, No, mira, yo estoy, eh,
y comentarios duros, pero yo estaba a favor de la biología sintética. Fuck it. Se me Sí. hace algo que pues, podrá traer muchos problemas, pero también muchas soluciones. Algo que ciertamente hemos explorado muy poco, hay mucho Sí. tabú al respecto. Tocaba Dolly, ¿no? La clonación, ¿te acuerdas, no? Sí, claro. Ya Luego después que... de eso quedé todo sordo, ¿no? En Sí, realidad, lo de que no hemos avanzado nada en 30 años. no, ¿Verdad? O sea sí ha habido que... avances, pero pues es algo Sí, muy tabú, es algo muy sí. tabú, ¿no? Es algo muy De hecho, difícil. se vuelve ilegal por Hay regiones ciertas y ilegalidades. luego en otras no. Yo veía, por ejemplo, un campeón de equitación Yeah. que tenía 6 caballos clones, porque Mm, los caballos los dejaba en periodos de descanso, pero él sí, necesitaba que todo su entrenamiento diario fuera con el mismo, entre comillas, el mismo caballo. yeah, yeah. O ahora vi de que hace poco tiempo de que, si quisiera clonar un perro, ¿cómo estaba la onda, güey? Ya. Y ya. De hecho, yo me equivoqué muy cabrón, güey. Yo pensaba que era más caro. La No. cotización que vi eran un equivalente a 250,000 pesos, que es algo, obviamente, es muy caro, Sí. pero yo pensaba que estamos hablando de millones de No. dólares. Y no. No, en realidad, Ujú. a ver, el clon no es, o sea, no se quedaría. A ver, tú naces, ¿verdad? Y estás predispuesto a ciertas cosas. Am, o sea, cuando se arma tu código genético, tú estás predispuesto a ciertas cosas, como ojo, de tu color de ojo, tu Sí. estatura. N- no puedes ver el código y decir va a pasar esto. La Ujú. vasta mayoría de las cosas, como en toda en biología, no es así de determinístico. Hay Ujú. ciertas cosas como sí, la cera de tus oídos, el tipo de cera de tus oídos, bien Ujú. determinística. Si está ahí, es eso, ¿no? Hay otras cosas que son como que tendencias. Entonces, si yo hubiera agarrado a 6 bandidos, ¿verdad? Ujú. Hubieran estado pues, como los gemelos prácticamente, pero no son la Sí, misma persona. Entonces, en claro. realidad no son clones, ¿no? O sea, son gemelos idénticos de cierta forma, ¿no? Ujú. Que en términos de desarrollo, pues van a terminar siendo distintas individualidades. Y en términos de si yo creo que deberíamos pues no sé, revivir al mamut, ¿no? Es el caso Sí, el híbrido, ¿no? esencial. Yo creo que es una tontería, en realidad, porque ciertamente las herramientas que desarrollemos a partir de esto nos van a llevar a muchas aplicaciones, medicina, demás. Pero revivir animales bajo el contexto de tenemos que reparar cierta bioma que destruimos, pues fuck. O sea, la vamos a regar más, porque los estás Ujú. exponiendo a un ambiente que ya cambiamos, que ya no es lo mismo, que ya no estamos en una Sí. Ice Age. En realidad pues alguien vomitó, pues échale café y revuelve para ver si sabe mejor. O sea, en Ujú. realidad es meter muchas variables a algo que no sabemos cómo va a funcionar. O sea, no entendemos el contexto de un mamut. Para empezar, no podríamos revivir un mamut en ese sentido, ¿no? Sí. Porque no tenemos su código Es completo. que sí, luego hay, como es, o sea, repercusiones de segundo o tercer orden. O Ya. sea, por ejemplo, mi sueño de meterle dinero a Fumigaciones Rangel y que acabaran con todos los mosquitos del mundo, güey. Estaría Sería, muy bueno eso. sería muy bueno, pero creo que acabarías con los humanos también sin querer, güey. Muy probablemente. Sí, pues es que todo está conectado de, como Ujú. tú dices, de segundo o tercer nivel que no podrás predecir. Entonces, así como decir, vamos a revivir este animal y vamos a ponerlo en una nueva época, en un nuevo contexto con otros animales, pues en realidad no es una receta para Jurassic Park, prácticamente. Sí. O sea, en ese caso, pues mejor hacer Jurassic Park. No, hombre. Déjenos sus preguntas de biología para un Vamos a ver segundo qué tal. capítulo con Sí, el sí, doctor sí. Alberto Bortoni. Y neta, agradecerte un chingo, güey, que estamos aquí grabando en el filo del peligro y de la noche también, güey. No, hombre, neta, qué chingón. No, muchas gracias por Digo, nos vemos tenerme por seguido, te veo acá. siempre, güey, pero Sí. con madre vernos también en este espacio. Ujú. Ya te sumas a la lista muy importante de amigos que han estado por aquí, güey. Te quiero de vuelta pronto y que ya esté buen Adrián. No, yo me encantaría estar más tiempo aquí. Te agradezco mucho que me hayas invitado. Siempre estaba ahí esperando el mensajito que me llegara de bandido para que me invitara. No, más bien un privilegio. Te he acompañado en esto, visto Ujú. construir pues todo esto que has armado, llegar al éxito que has tenido y ha sido un No, privilegio sentarme en esta silla donde mucha ujú. gente excelente también se ha sentado y además te aprecia como mi hermano. Entonces, qué padre participar de No, este hombre, ya, güey. proyecto. Primeros veintitantos años de amigos y esperemos que nos queden muchos más, compadre. No Adelante. nos vamos sin que digas un disco de música un Sí. álbum de música para recomendar a la raza. Fíjate, ahorita ando escuchando mucho este grupo que se llama Carnivore, ¿Ok? con K y W. ¿Sí? Y su último disco del 2013, de hecho es viejito, que se llama Asymmetry. Es una banda de metal australiana Wow. y está muy bueno. Asymmetry se llama el álbum. Asymmetry. Asymmetry, de Carnivore, con K y W.
Nos vamos entonces con AFI. No sé. Nos vamos con Carnival. Hubiera sido con AFI. No, a ver, escuchen Carnival, es muy bueno. Es muy Nos vamos bueno. con Carnival, con Asymmetry. Pelón, muchísimas gracias. Muchas gracias, tío. Por hoy es todo, compadre. Nos vamos.